El conocimiento está a la mano de todo el que tenga interés. Por desgracia, en el mundo financiero no vale con saber. Tienes que tener sellitos de calidad que sean sinónimo de prestigio. Hablando en claro, tienes que diferenciar. Un curso en Coursera del MIT o tal no te genera la diferenciación. No digo que no sirva, ¿eh? ¿Qué es el CFA? Te pone el sellito como de que eres un experto en análisis financiero. Y una persona que se saca el CFA tiene un salario medio de $497.000. Que ayuda, por supuesto, pero que no es la alfombra roja. Vas a estudiar poquito y vas a probar. Los cojones 33. El CFA es para gente que le guste estudiar. No me gusta vender motos. Si te sales de España y esa salida es más a mundo anglosajón, es donde más se conoce y más se valora. Si uno se apunta a esto, ¿cuánto tiene que estudiar? Es la pregunta clave. El que hace mi método al pie de la letra se acerca más a 450 horas que a 300. O sea, ¿merece la pena el esfuerzo? Al final, para ver si algo merece la pena o no, hay que comparar el retorno, la recompensa que obtienes y el esfuerzo que has tenido que hacer. ¿Qué busca un contratador en banca de inversión en private equity? Quitarse la mediocridad y buscar excelencia y diferenciación. Pues que muchos analistas les encanta las siglitas de decir, pues soy Francisco Parga, CFA, para que el que lo lea diga, este tío ha pasado la mili, macho, y tiene un peso. ¿Pero por qué tu método? Hemos visto desde 2015 que es la parte que se atasca a la gente, para que eso que te hubiera costado X te cueste 0,2x y que no te atasques en ningún sitio. No somos profesores, lo que estamos haciendo es Sherpas. Y esa gente de mi equipo y yo estamos dedicados full time a esto, para triunfar. Esto no es un profesor que trabaja en una multinacional y luego viene aquí a contar su historia, a pasar diapositivas. El sprint final, macho, marca la diferencia. Cuando llego a esas últimas 8 semanas, cuanto antes te pongan el culo como la bandera de Japón. Te acaban de aguijonear. En ese momento en el que estás haciendo la corrección, le dedicas un tiempo y un esfuerzo de locos. Eso es el cuchillo entre los dientes. Pum, 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 pum. El prepararte bien el examen CFA es aprender a leer, entender qué coño te están preguntando. De las siglas CFA, yo siempre digo que la más importante es la de analyst. Que la gente además tiene que disfrutar. Y cuando disfrutas aprendes mucho mejor. Si no tienes claro que quieres dedicarte a algo de finanzas, no hagas el CFA. Es que el CFA es finanzas y de segundo finanzas y de postre finanzas. A mí me apasiona aprender y cuando das un curso el que más aprendes es el profesor. Buenos días, Francisco Parga, Fuco para los amigos. Bienvenido a estos estudios para hablar de tu escuela de formación, de BF Finance. Vamos a hablar largo y tendido de un programa de formación que es el CFA, pero primero quería romper un poco el hielo y que nos contaras quién es Francisco Parga, qué ha estudiado, de dónde viene y un poco cómo acaba en este mundo de formación. Estupendo. Bueno, lo primero agradecerte la invitación. Y sí, yo de BF Finance la creé en 2015, pero antes mi carrera profesional ha sido siempre muy centrada en el tema financiero y vamos a intentar, como dices, que es un poco una entrevista con el objetivo de hablar del examen CFA. Voy a intentar relacionar lo que aprendí trabajando en los distintos sitios donde estuve antes de montar DBF con lo que se aprende en el CFA. Yo empecé mi carrera profesional en el departamento de auditoría de KPMG y muy agradecido porque ahí adquirí una base contable muy potente. Eso, pues, para el mundo CFA sería muy relacionado con lo que ellos llaman Financial Statement Analysis. El nivel 1, sobre todo, te van a hablar mucho de la parte de contabilidad, la parte de análisis financiero. Y ahí la verdad es que aprendí mucho, trabajas con personas distintos, en sectores distintos, estuvo muy chula la experiencia y sobre todo eso que te decía de adquirir una buena base contable. Pero también siendo honestos, yo desde el principio veía que, o sea, yo creo que cuando empiezas en una Big Four en auditoría, yo creo que hay gente que claramente ve que eso es lo que quiere hacer toda la vida y tiene su ambición de llegar a socio, y yo tenía claro desde el primer mes que muy guay como aprendizaje, pero que yo no valía para auditor toda la vida. Para auditor hay que ser muy organizado, muy riguroso, yo soy un poquito más despelotado, entre comillas, y lo veía también como que en el mundo de la auditoría el análisis contable es realizar ese análisis en sí mismo, ¿no? Analizar la compañía para entender si la contabilidad está bien o mal. A mí lo que me llenaba más y lo que me pedía ya el cuerpo rápidamente es, oye, hacer un análisis para entender si tengo que tomar una decisión de inversión, dejarle dinero a esta empresa o no, invertir en las acciones de esa empresa o no. Entonces le faltaba algo a eso, ¿no? Y también muy agradecido porque internamente en la propia KPMG me dieron la oportunidad de cambiar del departamento de auditoría al departamento de Transaction Services. De hecho, el cambio se habilita, se produce y es posible gracias a que me saco el CFA nivel 1, ahí podemos hablarlo luego más adelante, pero el CFA está mucho más cercano a la inversión, al análisis, y el mundo transaccional al que entraba, el de ese departamento de Transaction Services, lo que se hace es asesorar a empresas que están o comprando otra empresa o que están intentando venderse, ¿no? Muchas veces a compañías de private equity u otras a industriales. Entonces ahí ya nos acercábamos más a cosas más parecidas a lo que se ve en el examen CFA. Oye, cómo analizar una compañía para decidir si los números están expresando la realidad o no, qué múltiplo se paga o no. Ya me acercaba más a lo que me gustaba más. Pero primera leche en la frente, ¿no? Yo ahí en la parte de auditoría era más todo en español.
Cuando cambias al mundo transaccional, pues es todo due diligence para principalmente private equities y eso va a comités de inversión y siempre todas las conference calls son en inglés, todos los informes son en inglés. Me di cuenta que mi nivel de inglés era bastante lamentable y ahí decidí irme a trabajar a Irlanda, a aprender, que también está muy relacionado con el CFA, que el examen es todo en inglés, lo podemos hablar más adelante. Y luego hice alguna cosa adicional por ahí en cliente final, en una compañía que se llama Enor, en el Banco Santander, pero luego mi último capotazo ya es en Price, en el departamento de valoración de empresas. O sea, ya en específico yo ahí cuando estaba en transacciones, me moló mucho el cambio y fue muy realizador el no centrarme solo en el análisis contable, sino en verlo un poco en un contexto de inversión, pero notaba que me faltaba lo que había estudiado en el CFA nivel 2 de, oye, yo quiero ser el que ve, decide y ayuda a estipular qué precio hay que pagar por esto. Quiero hacer la valoración, quiero hacer el modelo, quiero ver los múltiplos, quiero ver el mercado. Y entonces, antes de montar esto, me fui al departamento de valoración de empresas de Price, donde vi eso mucho. Y ahí entiendo que trabajas más pegado al mundo, ¿no?, de fusiones y adquisiciones, ¿no? Entiendo. Hay una parte que sí, que sería más la parte de valoraciones relacionada con M&A. Hay otra parte en un departamento de valoraciones que es más back office, que sería más servicios contables, cuando una empresa tiene que decidir si tiene que hacer un impairment de su fondo de comercio o temas de PPAs, que están muy relacionados, sí que está relacionado con algo transaccional, pero es más relacionado con algo contable. Y luego hay otra parte más, la que te hacías referencia, más front office, que es más la parte de valoraciones que está cercana al equipo de Corporate Finance. Hay Big Four que tienen el equipo de valoraciones mucho más cerca del departamento de Corporate, de hecho en muchos está dentro del departamento de Corporate, y otros que está un poquito más separado. Y gustándote bastante el mundo de valoración de gestión, ¿por qué ese salto a formación y no a gestión? Porque mucha gente pensaría, oye, si lo que te gusta es valorar, probablemente lo que te gustaría es acabar en un fondo, del tipo que sea, porque fondos hay mucho. ¿Por qué formación y no gestión, ¿no? Sería quizás más natural casi la gestión que la valoración. Sí, tienes toda la razón. Formación, perdón. Sí, tienes toda la razón que la alternativa natural hubiera sido más normal ir siguiendo a la gestión, ¿no? A tu toma de decisiones. O sea, has aprendido a valorar, has aprendido a hacer análisis contable, has aprendido a ver una negociación, una transacción, has aprendido a valorar, pues luego ya decide tú en qué se invierte. ¿O te enganchó tanto el CFA que dijiste, ahora me voy a dedicar unos años, no, fíjate, aunque sea del otro lado, ¿no? No del lado de estudiante, sino del lado de formador, ¿no? Sí, ahí a mí la formación siempre fue algo importante en mi vida. Ya dentro de KPMG me involucraba mucho en la parte de formación interna, juniors y seniors, y ya en los últimos años estaba con el run de querer montar yo algo. Cuando ves que algo es vocacional y le enseñas algo a alguien y lo aprende, o sea, notas una felicidad y dije, hostia, esto me mola. Luego comprobé que se me daba bien, o sea, mucha gente me daba muy buen feedback interno. Y en el último año en Price me involucré aún más para testear un poco, oye, ¿esto lo puedo montar en serio? Y sí, fue una decisión más de vocación, más que seguir un camino natural más tradicional. Ya internamente... ¿Habías hecho formación antes en el colegio, en la universidad o incluso en el trabajo? En el trabajo sí, muchos cursos en KPMG, muchos cursos en Price. Internamente se fomenta mucho la formación de los equipos. Cuando vas creciendo, si eres senior, das formación junior, no muy regalada inicialmente, pero luego sí que había cursos con determinada periodicidad. Yo siempre me ponía voluntario y siempre a la gente le gustaba mucho y veía dos cosas, que se me daba bien, que me lo pasaba muy bien y me realizaba, y luego una cosa muy importante que se dice menos en el mundo de la formación, que es que cuando das un curso el que más aprende es el profesor. A mí me apasiona aprender. Decía, es que recuerdo un curso que tuve que dar de consolidación en KPMG y lo que aprendí de consolidación preparándome el curso, de hecho luego hablando con el socio, dice, no, sí, yo te he puesto a dar este curso porque como vas a tener que hacer un cliente en el que hay consolidación, yo sé que el que da el curso se lo prepara y aprende mucho. Y dije, qué cabrón, pues qué tío listo. Y es verdad que como a mí me apasiona aprender, la mejor manera de aprender es enseñarlo, o sea que ahí sí que lo vi. Es verdad que cuando no sabes explicarlo bien y no notas que aprende el de abajo, es que no te lo sabes bien. Totalmente. Yo eso tengo una experiencia enseñando a esquiar y aprendí más dando clases esquiando a niños pequeños que todo lo que había esquiado en los 15 años anteriores. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es que además hay cosas que puedes tener medianamente claras tú haciéndolas, pero una vez que las tienes que explicar a alguien, el grado de claridad y de dominio de la materia tiene que ser mucho mayor y te exiges y pegas un salto de calidad en tu propio aprendizaje, sin duda. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, ¿qué es el CFA? Porque el CFA no deja de ser un acrónimo que al que no está en el mundillo, digamos, finanzas, banca, gestión, fondos, le suena chino. ¿Qué quiere decir CFA? Las siglas son Chartered Financial Analyst, que básicamente sería como acreditación de analista financiero, pero aterrizándolo un poco, ¿qué es esto, no?
Al final es una acreditación que te pone el sellito como de que eres un experto en análisis financiero. ¿Y cuál es principalmente el valor? Pues el valor es su prestigio, ¿vale? O sea, aquí es una acreditación que lleva mucho tiempo funcionando y que sin duda en el sector financiero es considerada como la excelencia o el máximo nivel de conocimiento. Es verdad que es muy exigente, que hay que estudiar mucho para sacarla y que hay mucha gente que se queda en el camino, pero si la consigues, sin duda tu carrera profesional se ve impulsada, no solo por lo que aprendes, sino porque pones en valor aquello que aprendes. Lo pones en tu currículum y a la hora de optar a puestos de trabajo o a la hora de, en entrevistas, defender puntos de vista, pues ya una vez que eres CFA Charter Holder, pues hay un prestigio ahí asociado que sin duda te abre puertas muy, muy importantes. Vale, y bajando un poco digamos, a la materia, ¿qué áreas hay? ¿Qué niveles hay? Porque hay varios niveles, no es un único nivel, ¿no? Es un programa bastante largo, ¿no? Y tedioso, ¿no? Para llegar a ser charter holder, ¿no? Hace falta aprobar 3 exámenes. Correcto. Pero un poco, ¿qué grandes materias se estudian? Muy bien. A ver, hay que tener claro que el CFA es 100% puramente financiero. Si lo comparáramos con un MBA, alguien que no tenga claro lo que quiere hacer, en un MBA va a haber finanzas, pero va a haber también marketing, va a haber también temas de estrategia, de recursos humanos. Aquí es puramente finanzas. Si no te gustan las finanzas, esto no es para ti. CFA, puramente finanzas. Como has dicho muy bien, son 3 niveles, pero los 3 niveles mantienen una estructura de lo que ellos llaman áreas. Hay 10 áreas, que las podemos mencionar, en las que se separa y lo que yo diría es que se cubre muy bien todo lo que serían los subcampos que hay dentro del sector financiero. El sector financiero es muy amplio y cada área cubre bien cada uno de los componentes que hay dentro del sector financiero. Si fuéramos una a una, pues el primer área que estudias es un área que se llama Quantitative Methods, que es muy numérica y sería algo parecido, un poquito más, pero muy parecido a lo que se ve en la universidad de matemática financiera, estadística y econometría. Pensaba que ibas a decir ética, ¿no? Que ética lo tienen ahí en el core, ¿no? del programa, ¿no? Muy buen punto, porque cuando tú empezaste ética era el primer área y ahora la han dejado yo creo lo último, pero para lo que tú dices, para que sea como que con lo que terminas de estudiar y dándole una importancia capital. El CFA tiene dentro de su misión, el CFA Institute, como algo clave el promover la integridad y el buen funcionamiento del sector financiero, y eso nos hacen a los que nos sacamos los exámenes, nos hacen estudiar mucho aparte de ética, que es pues eso, conflictos de intereses que no se produzcan, cómo asesorar teniendo claro el interés de la persona, no de ti, no tuyo ni de tu empresa, temas de confidencialidad, temas de tratar la información con el rigor y evidentemente temas de información confidencial en el sector financiero es algo muy importante para que sobre todo promover que la gente que está actuando dentro del sector financiero vea que es un sector en el que se trata bien al cliente y que se actúa de manera justa, ¿no? Eso sería la parte ética, que te has anticipado, porque ahora la pones la última, pero seguramente sea la más importante para ti, o sea que muy guay por la pregunta. Y además es curioso porque yo creo que sí que hay cierta, o sea, sí hay un componente visionario de CFA Institute, porque yo recuerdo, yo empecé el CFA, no lo terminé, sí que soy miembro de CFA Spain, porque tengo otra titulación que es Spiden, pero es verdad que ahora se ve muy claro el tema de la regulación y el control, debido yo creo que en parte a los excesos, ¿no? Que ha habido en los últimos años, ¿no? Pero es verdad que CFA siempre ha sido como muy abanderado, ¿no? de la parte ética, cuando quizás hace 15, 20, 25 años no mucha gente hablaba de eso, ¿no? Entonces ahora se ve como algo casi natural, pero es verdad que eso está en el ADN, ¿no? Sí, yo de hecho acabé dejando el programa porque no aprobé la parte de ética y yo creo que eso es lo que me tiró abajo el examen, ¿no? Le da mucha importancia. De hecho, hay la leyenda que nunca el CFA ha corroborado, pero que en caso de duda la nota de ética pesa más. Yo es una leyenda que a mis alumnos me gusta inculcársela para que le den la importancia, porque tiene un peso muy significativo y hay que tenerla muy bien, ¿vale? Pero es leyenda negra, pero sí que es cierto y estoy de acuerdo contigo. El CFA fue muy pionero en darle importancia a eso que para mí es capital. O sea, que alguien que entra a trabajar con un asesor, cuando vea que está trabajando con un asesor que es CFA Charter Holder, que haya una especie como de sello de calidad, no solo por profesionalismo, sino también por buen trato al cliente y por buen trato a promover que el mercado y el sector financiero funcione de manera... O sea, quantitative, ética, digamos, de manera transversal. ¿Qué más áreas hay? Fenomenal. Hay otra área que ellos llaman economics, que sería, podríamos englobarlo como microeconomía, macroeconomía y una parte así de mercados globales, mercados internacionales, con temas de globalización, tipo de cambio y relaciones geopolíticas. Vale. Luego una parte importantísima que es Financial Statement Analysis, que es
una base inicial contable muy potente, y eso ya ha traducido a algo muy importante, que es el análisis de ratios, el entender si una compañía está muy endeudada o no, capacidad de generar caja, rentabilidad, entendimiento muy bien explicado y muy bonito de si los números que te reporta una compañía son correctos o no y de cómo interpretarlos, ¿no? En base ya a esa base que hemos visto de numérico, de economía y de análisis de estados financieros, empiezan a acercarse ya más a áreas más relacionadas con mercados, ¿no? Hay un área clara que es equities, pues renta variable, pues cómo valorar un instrumento de renta variable, cómo invertir o no invertir, métodos de valoración, descuentos de flujos de caja, múltiplos, etc. Luego hay una parte de renta fija, que es muy, muy interesante, conceptos clave de renta fija, duración, convexidad, qué riesgos hay, qué tipos de emisores, qué tipos de características en base al producto, muy, muy interesante. Luego también una parte muy bonita de derivados. En el nivel 1 solo una introducción, pero luego en el nivel 2 entran en mucha profundidad, pues entender muy bien opciones, futuros, forwards, swaps, entender muy bien los basics y entrando luego en detalle en productos, sobre todo en el nivel 2, productos complejos, para que no te diría que estudiando la parte de derivados estás preparado para ser un tío de una mesa de derivados, pero sí que estás preparado para tener una buena interlocución con un experto y entender si te está contando una milonga o no y entender la esencia, ¿no? Luego una parte que ha ido ganando bastante peso, porque el CFA Institute se va adaptando un poco a cómo va evolucionando el sector financiero. Cuando tú y yo nos lo sacamos era un peso reducido y ahora no lo han hecho... 5%, yo me acuerdo, ¿no? Era muy poquito y ahora cada vez va siendo más. Es la parte de inversiones alternativas, que evidentemente lo está haciendo muy bien porque cada vez va siendo más importante en carteras, ¿no? Pues ahí en inversiones alternativas muy buenas nociones de private equity, de venture capital, de commodities, de infraestructuras, de real estate y de activos pues más extraños, pues coleccionables, arte, etcétera. Sí, eso es curioso porque yo que estoy en el mundo de gestión patrimonial, te das cuenta que en Europa quizás siempre vamos un paso por detrás ¿no? de Estados Unidos, pero esa es una parte que a la hora de afrontar una planificación patrimonial, ¿no? Con un cliente con ciertos ceros, ¿no? de patrimonio, te das cuenta que en Estados Unidos pues dedican mucho más tiempo y mucho más peso, ¿no? en el patrimonio a este tipo de... Que son interesantísimas las inversiones Que alternativas. descorrelacionan, que te dan una estabilidad quizás en medio o largo plazo, quizás con iliquidez, pero que es esencial que alguien con un patrimonio bien estructurado tenga una parte en eso, ¿no? Yo creo que aquí también en España se ha visto mucho que los bancos o las gestoras más de tipo independiente han dedicado mucho tiempo a eso, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo que cada vez está habiendo más peso aquí también en España, estamos copiando esa tendencia que es muy positiva, y ahí también quitarnos el sombrero un poco con el CFA Institute porque está muy bien contada, esa área muy bien explicada. Yo que he trabajado mucho asesorando a compañías de private equity, el área que más domino, digo, el que lo ha diseñado el programa está muy bien pensado, el temario está muy bien hecho y te da una muy buena base para entender ese área que es muy interesante. Entonces tú tienes toda esa parte de producto y luego casi la guinda es la parte, ¿no? de portfolio management. Sí, ahí nos faltaría efectivamente portfolio management, que es una parte muy centrada en gestión de carteras, en cómo asesorar a un cliente, un high net worth, cómo entender sus circunstancias, cómo hacer una cartera a su medida, riesgos, el binomio riesgo-rentabilidad, cómo construir una cartera. Desde mi punto de vista está demasiado centrada, es un área que podría ser preciosa y tienen un foco muy importante a una parte de gestión de carteras un poco muy académica, muy Markovich, Sharp, del número, de la correlación y tal. Pero bueno, hacen bien en contarlo porque es la mayoría de lo que se enseña en ese tipo de campo en el sector financiero y de la mayoría de lo que se habla es eso. Yo creo que se deja en la parte más bonita, pero bueno, esa es mi opinión. Y luego nos falta también el área de corporate finance, ¿vale? Un área muy, muy interesante también de pues, fusiones, adquisiciones, también la parte de estructura de capital. De hecho, no le llaman corporate finance, yo creo que el nombre es más rimbombante, pero es muy bonito. Le llaman corporate issuers, o sea, cómo puede emitir capital una compañía financiándose vía deuda, vía bonos, vía equity, esa estructura de capital cómo juega y luego, por supuesto, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, es un área muy interesante también. Vale. Bien, entonces entendiendo un poco las distintas áreas y los distintos niveles, pero la pregunta del millón es, si uno se apunta a esto, ¿cuánto tiene que estudiar? ¿Es lineal o en función del nivel se va complicando el tema, por lo cual tiene uno que dedicar más horas? Pregunta al millón, y gracias por planteármela porque mucha gente cuando me llama y me pregunta un poco en el proceso de toma de decisión, es la pregunta clave. O sea, ¿aquí qué me van a exigir? El CFA tiene un guideline y de manera explícita dice que ellos quieren que cada nivel exija 300 horas de estudio. Yo creo que, o sea, yo llevo con la academia desde 2015 y tengo claro, y cuando yo me lo saqué,
A lo mejor es que soy un poco menos listo que la media, pero viéndolo con mis alumnos, la sensación que tengo es que son más horas, ¿vale? Mi método académico está diseñado para que mis alumnos estudien en torno a 400 y más cerca de las 450 que de las 350. Y no debía ir muy mal encaminado porque el año pasado el propio CFA Institute hizo una comunicación en la que dijo que el feedback que estaba recibiendo, sobre todo de candidatos del nivel 1, era que estaban teniendo que estudiar bastantes más de 300 horas. Entonces, en el último año hicieron una cosa interesante pero peligrosa, que es en 3 áreas muy voluminosas quitar parte del temario y decir, de estas áreas no te voy a examinar, pero los cachondos hacen otra parte que a mí me da miedo, que es, no te examino de manera directa, pero lo meto en una cosa que ellos meten ahí como cajón desastre, que es lo que ellos llaman prerequisites, que es, no te voy a examinar de esto, pero presupongo que lo sabes. Claro. Es decir, yo no te voy a examinar de contabilidad básica, pero luego te voy a hacer preguntas de entender un balance. Entonces, si no tengo clara la contabilidad básica, macho, voy jodido aquí. Claro. Entonces, yo esa parte de prerequisitos la sigo enseñando porque yo siempre, en nuestras clases lo que intentamos hacer es dar una muy buena base para que luego sobre eso puedas ir construyendo y tengas los cimientos muy sólidos, ¿no? Claro, porque ahí además entiendo que no es lo mismo alguien que te viene de un empresarial, es que puede tener ciertas nociones, o se supone que tiene que tener nociones si ha sacado la carrera, que no un perfil más pues, matemático, un ingeniero o un abogado que quiera sacarse esto, que probablemente la carrera ha visto poco o nada, ¿no? Totalmente. Y ahí, fíjate, sacas un buen tema. Yo he tenido ya muchos alumnos matemáticos, ingenieros sobre todo, y entran con mucho miedo de, oye, yo no tengo la base contable, no tengo la base de mercados, de los de ADE y tal. Y es verdad que no tienen esa base, pero para mí es muy realizador porque nosotros esos conocimientos básicos de cada área antes de entrar al temario hacemos fundamentales, que hay que dominar aquí. Entonces, cuando a un matemático o un ingeniero le cuentas esos fundamentos bien, los cogen de puta madre y luego como tienen esa capacidad de estudio y esa mente amueblada, luego nos pasan por la derecha. O sea, ese miedo que tienen lo transforman en que les va fenomenal. Pero sí, a tu pregunta, efectivamente, esos basics que han quitado del temario no están de manera explícita, pero hay que tenerlos, por lo que yo, a pesar de esa reestructuración del temario, sigo pensando que son más de 300 horas. Yo me voy, mi método, luego podemos entrar en detalle, pero lo reducimos en 33 etapas, ¿vale? Y cada etapa son 12 horas de estudio. Ahí te vas a casi 400 y luego les acabo liando de, oye, cógete vacaciones la última semana antes del examen, o en Navidad les pongo un mock intermedio y siempre se acaban cogiendo días, entonces al final acaban la gente que lo hace bien. ¿Qué es un mock? Un mock, para los que no entiendan. Muchas gracias por la introducción. Un mock al final es como un simulacro de examen. El propio CFA Institute, entre las herramientas que te da para prepararte, te da simulacros de examen con preguntas parecidas a las que te vas a encontrar el día del examen, ¿no? Entonces hay que practicarlo mucho. Y yo a mis alumnos cuando llevamos un poquito más de un tercio del camino, les pongo un hito intermedio de hacer un mock, un simulacro de lo que llevamos a estudiar ese momento. Y al final lo que acabo haciendo es liarles para que estudien mucho, para que empiecen muy pronto, y al final acaban siendo... El que hace mi método al pie de la letra se acerca más a 450 horas que a 300, sin duda. Vale. Muy importante. ¿Por qué estudiar el CFA? Porque, digo, versus toda la oferta de formación que hay por ahí. Quizás algunos de los que nos estén viendo, más de la generación millennial o incluso Z, pues no entiendan un poco en el mundillo en el que nosotros empezamos a trabajar a principios del 2000, ¿no? Yo en mi caso empecé en el año 99 en una sociedad de valores y recuerdo que hay mucha gente que ya estaba preparando o aprobando algunos niveles del CFA. Pero ahora mismo con Internet, con las redes sociales, con, digamos, el boom de formación que ha habido, de todo tipo, online, blended, pues escuelas más de perfil más millennial, ¿no? Con casos de estudio. ¿Por qué seguir estudiando el CFA? Que evidentemente es una escuela de formación que lleva muchos años, y no alguna de los cientos de ofertas que hay por el mercado, que quizás son más cortos, entiendo, incluso más baratos, y sobre todo con menos esfuerzo, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué CFA todavía versus todo lo que hay? Es muy buena pregunta. O sea, yo creo que al final sacas una cosa que es una maravilla y es milagroso, que es que ahora mismo con Internet y con la evolución que tenemos de la tecnología, el conocimiento está a la mano de todo el que tenga interés. Entonces, para aprender, alguien que tenga claro lo que quiere aprender no necesitaría el examen CFA. O sea, yo tengo claro que quiero aprender inteligencia artificial aplicada a finanzas, es que está ahí los cursos del MIT. Yo quiero aprender estrategia, es que están ahí los cursos de Harvard. Yo quiero aprender valoraciones, es que están ahí los cursos de Damodaran. ¿Qué pasa? ¿Qué te da el examen CFA? Dos cosas. Una, por desgracia,
en el mundo financiero no vale con saber, ¿vale? Tienes que tener, para que te cojan o para que te abran la puerta para hacer una entrevista, tienes que tener sellitos de calidad que sean sinónimo de prestigio. Entonces, yo me hago un curso de no sé dónde en internet de inteligencia artificial aplicada a las finanzas y está muy bien para crecer profesionalmente. Yo creo que es lo que tiene que hacer todo el mundo, pero una vez que ya has entrado, ¿vale? Y para entrar, seguramente tengas que adquirir unos conocimientos, una base de conocimientos que se puede adquirir muy bien con ese tipo de cursos que describías. Pero solo con eso no te van a llamar. Tú necesitas algo que te ponga sello de calidad, que es que este tío ha pasado un filtro de algo prestigioso. Entonces, el comparable del CFA sería algo que te dé ese prestigio similar con diferenciación. O sea, hablando en claro, macho, o sea, en el mundo, en el sector financiero, hay trabajos en los que se aprende mucho y en los que te pagan bien y en los que tienes buena proyección profesional. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo quiere entrar. Y licenciados en administración de empresas o gente que tenga conocimientos financieros de algún nivel, un nivel decente, hay muchísima. Entonces, tienes que, como persona que quiera adquirir o que quiere entrar a ese tipo de trabajos, tienes que diferenciarte. Entonces, un curso en Coursera del MIT o tal no te genera la diferenciación. No digo que no sirva, ¿eh? Es importantísimo saber y yo soy súper de el aprendizaje continuo, pero tienes que buscar algo que te diferencie. No digo que CFA sea lo único, ¿vale? Un MBA potente, pero los comparables, un MBA potente, pues a lo mejor te diferencia incluso más que el CFA, pero ya estamos hablando de un producto distinto. O sea, un coste económico muchísimo mayor y una más generalidad, no algo 100% centrado en finanzas. Yo diría que el CFA es perfecto para alguien que quiera buscar esa diferenciación, ese prestigio y tenga claro que quiere enfocar su carrera profesional 100% a la parte financiera. Y luego la parte de aprendizaje... Yo ahí te iba a cortar Sí. porque creo que hay una cosa importante y es el que tenga en la cabeza salir a trabajar fuera de España. CFA a lo mejor en España no es muy conocido, pero si tú te vas a Nueva York, a Londres, al mundo financiero, todo el mundo sabe lo que es el CFA, ¿no? O sea, Sí, no tienes que explicarlo, estoy de tienes acuerdo. que explicarlo y yo creo que ese sello gana mucho cuando sales fuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ese componente internacional, ¿no? Transversal, que da igual que vayas a una gestora o que vayas a hacer M&A o que vayas a banca de inversión o que vayas a lo que tú quieras, que todo el mundo va a saber lo que es y lo que te ha costado sacarlo. Y no solo eso, sino que lo has dicho tú muy bien, si te sales de España y esa salida es más a mundo anglosajón, es donde más se conoce y más se valora. O sea que, las finanzas, las oportunidades más grandes, sin duda, están en el mercado anglosajón. Vamos haciendo las cosas bien y aquí en España también se valora mucho. Se conoce menos, como tú dices, pero también, cada vez hay más, ¿vale? Pero como todavía hay menos, hay mucha gente en gestoras que son ellos CFA Chartered Holders que les gusta mucho contratar a gente que es CFA. Y luego, para acabar la pregunta de responder, que no he contestado del todo. En la parte también de aprendizaje, hay una cosa, macho, cuando eres joven que nos pasa a todos y hay que ser transparente, ¿vale? Que es, a ver, si hubiera un temario ideal, un currículum, unas áreas ideales que todo el mundo tiene que dominar para ser un financiero que te cagas y decimos, pues tío, tienes que tener clarísimo la parte contable, la parte de derivados, la parte de inversiones alternativas, ser conocedor de la parte básica de renta fija, de la parte de renta variable. Y tú tienes como persona de 25 o 30 años la disciplina para por tu cuenta seguir hacerte tú tu propio temario y decir, venga, pues voy a estudiar renta fija con este tío de Harvard, estrategia con este tío de Wharton, ¿no? ¿Qué tal? A través de esos cursos gratuitos, libres, y lo cumples, es que eres un puto crack y seguramente has aprendido más de lo que hubieras aprendido estudiando el CFA. ¿Qué pasa? Pues que el 95% de la gente no lo hacemos. Te dispersas y viene muy bien que alguien te haga ese trabajo a través de esa exigencia, ese premio, que si te sacas ese examen obtienes una acreditación que te va a ayudar en tu currículum y encima te hacen el filtro de qué tienes que estudiar. Pues en los que somos un poco más despelotados o no tenemos esa disciplina, nos la imponen a través del examen. El que sea capaz de, por su cuenta, estudiar todo eso aprendiéndolo en cursos top y luego además buscarse la vida para, yo quiero trabajar en banca de inversión, tomarse 17 cafés con gente en banca de inversión, generar su network y entrar, pues seguramente esté mejor preparado que yo, ¿vale? Pero el que sea capaz de hacer eso, estupendo. El que no, pues es una buena ayuda. Sí, yo creo que ese es el mal de hoy en día, ¿no? Que hay un exceso de información tan brutal. Totalmente. Yo que tengo hijas ya con cierta edad, están sobrepasadas por el exceso de posibilidades, ¿no? Con lo cual, al final eso te lleva casi a la inacción o a estar chapoteando en 25 cosas a la vez y al final en ninguna, ¿no? Total. No profundizas, ¿no? Pero bueno, sabiendo que son muchas horas por nivel,
claro, te pones a sumar 400 por 3, 1.200 horas. Muchas, sí. Mínimo, digo, porque puedes presentarte y suspender, con lo cual te toca volver a preparar el mismo temario. Mínimo 3 años, ¿no? O Mínimo, 2 años y la medio. sería un poquito más, sí. O incluso más, ¿no? Yo por la experiencia que, vamos, por gente que conozco, ¿no? No tardas menos de 3 años, 3, 4 años. O sea, merece la pena el esfuerzo. O sea, tú llevando ya 10 años con la escuela, habiendo formado a mucha gente, no digo tu propia experiencia personal, que dirás, oye, pues yo me saqué el CFA y al final me ha servido, entre comillas, para montar una escuela de formación y ganarme la vida enseñando a otra gente. Pero de todos esos cientos de alumnos que has tenido, que luego te voy a preguntar la pregunta del millón, ¿cuál es la tasa de aprobado de DBF Finance versus, ¿no? digamos, el conjunto, ¿no? Pero, ¿qué percibes de tus alumnos cuando aprueban? ¿Les merece la pena ese esfuerzo? ¿Cómo les sirve a la hora de cambiarse de trabajo, de función, o a lo mejor acabar donde ellos quieren estar, ¿no? En cuanto a función, ¿no? Es la segunda pregunta del millón. Ya se me has hecho la primera y ahora iremos a la segunda. Yo cuando estoy hablando con una persona que está pensando en sacarse el examen CFA y además está pensando en prepararse conmigo, ¿no? Cuando llegan a la pregunta que me has hecho antes de cuánto tengo que estudiar, este tío va bien, está haciendo los deberes de entender qué inversión tiene que hacer. Y la pregunta después es, vale, tengo que hacer un esfuerzo que te cagas, ¿cuál es la rentabilidad, ¿no? Entonces, yo ante una pregunta tan buena, la respuesta nunca es concreta y es depende, ¿vale? Hay que verlo caso por caso. Pero no me mojo en plan gallego de depende, intento dar un poco herramientas para que alguien que esté... Y eso que tiene sangre gallega, ¿no? Eso que tengo sangre gallega, no, o sea, me voy un poquito por las ramas, pero vamos a intentar aterrizarlo lo máximo posible. Y luego tú, si quieres, me pides que concrete un poco más. O sea, al final, para ver si algo merece la pena o no, hay que comparar el retorno, la recompensa que obtienes y el esfuerzo que has tenido que hacer. Hemos hablado del esfuerzo, pero vamos a hablar ahora mucho de la recompensa. Y esa recompensa habría que de nuevo dividirla, o a mí me gusta separarla entre la recompensa que obtengo por aprendizaje puro y la recompensa que obtengo por progresión profesional. Consigo trabajos que me gustan más, que me pagan mejor y que puedo tener una proyección profesional buena, sí o no, ¿no? Entonces, ahí, pues, vamos por cada parte. En cuanto a la parte de aprendizaje, una reflexión que me hizo un antiguo alumno mío, que está en un puesto muy bueno de responsable de renta variable en un fondo interesante, me decía, mira, Foucault, a mí lo principal que me aporta el CFA es, yo soy experto en renta variable, yo me dedico a invertir en compañías cotizadas, pero gracias a haber hecho el CFA, tengo un conocimiento general, no hiper profundo, pero muy bueno, de todos los campos del sector financiero. Entonces, yo cuando estoy analizando una compañía y hay una parte muy importante que es de derivados, pues hablo con un experto en temas de derivados, de opciones y futuros. Yo no soy un experto en derivados, pero tengo el conocimiento suficiente para, uno, entender el mensaje, entender lo más importante y luego quizá lo más importante, entender si me está metiendo la moto o si el tío que me está hablando me está diciendo lo importante y está diciéndolo para que lo entienda. Entonces eso yo creo que es un mensaje muy interesante. Te da una base muy potente de todos los subcampos dentro del sector financiero. Eso está muy bien. Luego hay aprendizajes menos aparentes, que yo creo que a la gente le da vergüenza decirlos, porque como son muy de basics, dicen, pues eso como que parece que yo lo tenía ya antes de estudiar el CFA. En mi caso no era así, entonces me gusta mucho exponerlo para sobre todo la gente que nos oiga más joven. Gracias a estudiar el CFA, automáticamente, todavía no te has ni presentado al nivel 1, llevas la mitad estudiado, y hay una metamorfosis en cuanto a que no te cuesta absolutamente nada leer documentación de índole financiero en inglés. Y aquí, macho, está claro que el que quiera tener éxito en finanzas, en el mundo financiero, mandan los anglosajones y hay que tener una soltura total a leer en inglés y al final te acaba pasando que estás más cómodo incluso leyendo en inglés que en español, ¿vale? Y luego, también muy importante, para todos los que trabajan ya o van a trabajar como asesores, al final, básicamente, tú tienes que llegar a una conclusión de tu análisis financiero y luego plasmarlo, ya sea en diapositivas, ya sea en un report en PDF, en Word o lo que sea. Tienes que redactar. Y en finanzas, macho, a un determinado nivel, todo vas a tener que redactarlo en inglés. A pesar de que hasta el nivel 3 lo tienes que redactar, estás leyendo tanto y estudiando tanto en inglés. Yo, por ejemplo, lo viví cuando estaba en Irlanda y me estaba sacando el nivel 2, tenía que hacer reports de temas asociados a seguros y a inversiones, y empezaba a redactar y yo, coño, pero si es que yo redactaba antes de estudiar esto y me costaba Dios y ayuda redactar bien en inglés, y te da esa soltura espectacular. Luego más cosas también menos aparentes. A mí, y veo que a mis alumnos también, les ha servido mucho la parte de soft skills, la parte de disciplina, de autoorganización. Yo, por ejemplo, y lo veo mucho también en chavales que estudian conmigo, tú la universidad
la acabas o no habiéndola elegido tú, o la has elegido tú todavía de manera muy inmadura. Yo creo que ya el CFA es una decisión que haces, no están ni tus padres jugando en la ecuación, la tomas tú la decisión. Entonces, oye, coño, que he hecho yo la inversión, que tengo que hacer la inversión en tiempo, y estoy yo aquí solo o con una academia ayudándome, enfrentándome a un bicho que es gordo, ¿no? Entonces, tengo que estudiar un huevo, estoy trabajando a la vez o estoy estudiando a la vez, coño, tengo que dejar de ir a una boda, tengo que dejar de... salgo este día, pero este día no. Esa parte de autodisciplina, pero no impuesta por otros, sino autoimpuesta por ti mismo, a mí me ayudó mucho. Ser capaz también de estar cómodo en la incomodidad. Vamos a hablar luego seguro de ello, pero el examen en CFA, la dificultad es que es un examen muy largo. Entonces, no hay nadie que se examine de este examen habiendo dominado a la perfección todo. Entonces, la capacidad de organizar y priorizar qué estudias más y qué estudias menos es algo que yo creo que tiene mucho valor. Yo como fallido sí que diré que es un examen de constancia, esfuerzo y de apretón final. Yo recuerdo que la última vez que me presenté en el nivel 2, que suspendí por muy poco, acabé suspendiendo por las partes más fáciles. Y todo fue por una falta de organización a la hora de repasar las partes más sencillas teóricamente, y suspendí, curiosamente, aprobando, sacando buena nota en las partes más complicadas. Entonces, yo creo que sí que es un examen muy de autodisciplina y de constancia, ¿no? Totalmente. Yo creo que es la clave, ¿no? Porque luego la materia puede ser más difícil, más fácil en función un poco también de cómo seas tú, ¿no? O de lo que te guste, pero yo creo que la constancia paga, ¿no? 100% de acuerdo. 100%. Y la organización, ¿no? Más que la constancia, la organización y la constancia. Las dos. Tener una buena organización y luego cumplirla, 100% de acuerdo. Y en eso está basado mucho nuestro método académico. Pero contestando tu pregunta, que me he ido un poco, he dicho la recompensa en cuanto a aprendizaje, pero yo creo que no debo hacer el CFA solo por lo que voy a aprender. También debo hacer el CFA con un objetivo de mejorar mi currículum y mejorar mi capacidad para optar a trabajos que antes no podía optar, ¿no? Entonces vamos a ir un poco, si te parece, hablando de dónde se valora más. Exacto. ¿Quién debería, en tu opinión, quién debería de estudiar, no digo al 100%, pero sería altamente recomendable que estudiara Estupendo. y se preparara el CFA? Y aquí, macho, me gusta ser 100% transparente, ¿vale? Me pone muy de los nervios gente también que se dedica, que tiene un incentivo. Yo aquí, al final, tengo un incentivo a que la gente haga el CFA, pero no me gusta vender motos. Entonces hay gente como yo que tiene incentivo a que haga el CFA, que dice, te sacas el CFA y te ponen la alfombra roja y entras en todos lados. Luego cosas que me ponen de los nervios de estudio el CFA, en el que se ve que una persona que se saca el CFA tiene un salario medio de $497.000. No me toques la nariz. O sea, primero, estamos en España y aquí banca de inversión en Nueva York te va a pegar un sesgo a que gana mucho. Y luego, que hay mucha gente que es muy crack que sin sacarse el CFA también hubiera optado a puestos muy bien remunerados y que gracias a que son unos cracks a la vez se ha sacado el CFA, pero que no es solo por eso. Entonces hay gente que ya le iba muy bien sin el CFA, que ayuda, por supuesto, pero que no es la alfombra roja. Que por supuesto lo considero una herramienta muy buena para diferenciarte, sí, pero que no es lo que venden algunos vendemotos que me ponen muy nervioso. Pero contestando, vamos a ir, si te parece, o voy a ir comentando puestos de trabajo o nichos o sectores dentro del sector financiero donde se valora mucho, donde se valora algo, donde se valora menos y donde se valora muy poco, ¿vale? Yo creo que con diferencia donde más se valora es en gestoras de inversión tradicional. O sea, pensar en una gestora de renta variable o de renta fija es, de hecho, en lo que nació el CFA en los años 50. Y ¿por qué es donde más se valora? Porque en general hay muchos, tanto en el mundo anglosajón como en España, hay muchos gestores y muchos directores de inversiones que ellos son CFA Charter Holders. Entonces, como ellos saben lo que es el esfuerzo, saben el esfuerzo que han tenido que hacer para llegar y saben lo que se aprende, pues muchas veces les gusta contratar a CFA Charter Holders. Ahí es donde más se valora. En conjunción, te diría que igual o incluso más, y eso tú puedes dar también tu opinión, que has trabajado en ello, en la parte de banca de inversión, pero específica del sell side, el equity research. O sea, un equity research, para el que nos oiga que no sabe lo que es eso, es una persona que está analizando compañías para emitir un informe de recomendación de decir, oye, yo creo que esta compañía está infravalorada o no, y entonces debes comprar o no. Ahí, de nuevo, ¿cuál es el valor de un analista de equity research? Hacer un buen análisis, pero sobre todo que tu cliente se lo crea y tome decisiones en base a tu análisis. Para ello, de nuevo, ¿en qué estamos? En el prestigio. Entonces, ¿qué se ve? Pues que a muchos analistas les encanta las siglitas de decir, pues soy Francisco Parga, CFA, para que el que lo lea diga, este tío ha pasado la mili, macho, y tiene un peso, ¿no? Entonces, te diría que ahí se valora mucho y el que quiera trabajar ahí, pues sin duda el CFA te va a ayudar muchísimo. Sí, yo empecé de analista y es verdad que casi todo el mundo lo empezaba, no todo el mundo lo terminaba.
y luego, curiosamente, acaba en el mundo de gestión patrimonial, en una gestora independiente, y ahí también vuelve a haber mucha gente que lo tiene. No quiere decir para nada que hay analistas muy buenos que no son CFA. Sin duda, mejores muchas veces. Incluso muchas veces mejores, ¿no? O que atinan más que los que no lo son. Pero es verdad que es como una capa de calidad que ya te pone un poco a la persona en un nivel, ¿no? Totalmente. En un mínimo, por lo menos, ¿no? Si bajamos un escalón de valorado un poquito menos, me iría quizá a banca de inversión, todo lo que es banca de inversión que no es equity research, y private equity. ¿Vale? Yo creo que son... A mí, y muchas veces me hacen esa pregunta, ¿vale? Gente que quiere acabar siendo banquero de inversión o trabajando en private equity me dice, ¿merece la pena el CFA, sí o no? Yo creo que por supuesto que sí lo valoran. O sea, al final, un departamento de recruiting en banca de inversión en private equity, ¿qué les pasa? Pues que tienen una avalancha de candidatos. Son tipos de trabajo en los que se paga muy bien, en los que vas a tener una interlocución con gente de muy alto nivel, en los que si lo haces muy bien vas a poder crecer y progresar profesionalmente, por lo que ¿qué pasa? Que hay mucha gente queriendo entrar y no hay tantísimos puestos, ¿vale? Entonces, ¿qué busca un contratador en banca de inversión en private equity? Pues quitarse la mediocridad y buscar excelencia y diferenciación. Entonces, esa excelencia y diferenciación se puede obtener de maneras muy distintas, ¿vale? Con excelencia académica, con unas prácticas espectaculares, con un trabajo previo en otros sitios espectaculares, con un máster espectacular, y el CFA ayuda, pero no te diría que es tan diferencial como hablábamos antes. Yo sí que he visto muchos alumnos míos que gracias a hacer el CFA entran en banca de inversión, pero hay otras maneras de hacerlo y quizá... Sí, yo ahí quizás, mira, yo he hecho fusiones y adquisiciones, había gente que tenía el CFA, ahí yo veo dos problemas. Primero, que son trabajos tan intensos en horas que muchas veces si no te lo has sacado ya o estás ya encaminado en sacártelo, pues choca mucho con tu vida laboral, que es bastante intensa. Y luego es verdad que son trabajos tan específicos que yo creo que ahora empieza a haber otras opciones de formación súper específica para trabajos pues, de modelaje, pues de valoración muy específica, que quizás un programa tan amplio como el CFA es muy interesante, pero quizás para esa tipología de trabajo pues se valora menos, ¿no? Yo creo que está la clave. Al final, mucho de lo que hace que se valore mucho es que haya gente a alto nivel en ese sector que sea CFA. ¿Qué pasa? Lo dices tú muy bien, que hay mucha gente que va a trabajar en banca de inversión, pues a lo mejor se saca el nivel 1 y luego tienen horarios tan duros que mucha gente no es, la gente que acaba siendo managing director, pues en el camino ha dicho el CFA que le den 2 duros. Yo estoy aquí haciendo operaciones hasta las 2 de la mañana, no sigo. Sí que es cierto que lo que mencionabas de cursos específicos, de nuevo con lo que decía antes, está guay hacerlos y seguramente ese curso de modelización que tocabas términos interesantes, pues para banca de inversión te van a pedir dominar modelización, ¿vale? Y seguramente gracias a hacer ese curso de modelización puedas ser mejor banquero de inversión, o si llegas a la entrevista, si tienes que modelizar, vas a poder hacer la entrevista mejor. Pero con ese curso de modelización de Paquito Pérez y López S.A., poniéndolo en el currículum, no te va a diferenciar. O sea, por lo que quizás sea una muy buena herramienta, o el que quiera hacer banca de inversión o private equity, buscar qué es lo que me diferencia que te cagas. Un MBA en Wharton, o un MBA en Columbia, o lo que sea, e intentarlo. Y si no puedo, intentar sacarme el CFA 1, que si tengo narices y ganas lo puedo obtener, para obtener esa diferenciación y luego conocer mucho, hablar con gente del sector, tomarme cafés para poder saber qué tipo de entrevista me van a hacer. Pero sin duda, de nuevo, la palabra que me repito más que el ajo, diferenciación. ¿Qué me va a aportar a mi currículum algo que sea distinto a lo que tienen los 99.000 licenciados en ADE que va a haber en mi misma promoción de ese año, ¿no? Vale, y en contraposición, ¿quién no debería en ningún caso hacer esto? O plantearse estudiar. Mira, es verdad que habíamos dicho portfolio management tradicional y equity research, luego habíamos bajado banca de inversión y private equity, bajando un escalón más, donde se empieza a valorar sorprendentemente más, pero todavía no es un valor extraordinario, en temas de consultoría financiera genérica, más de transacciones, deal advisory, reestructuraciones, pues sorprendentemente cada vez más gente lo intenta obtener y cada vez más reclutadores. Hay una de las Big Four que está exigiendo que la gente que entra ya tenga el nivel 1 y les exige dentro de la propia Big Four sacarse el nivel 2 y el nivel 3. Por lo que, y al final es que es una mega tendencia. Estamos yendo mucho a que las empresas puedan demostrarle al cliente final de que aquí hay una profesionalidad y un prestigio, y una manera de conseguirlo es que mis empleados puedan demostrar que están bien preparados, ¿no? Entonces, yo creo que se valoran menos que en los nichos que hemos dicho antes, pero sin duda se empieza a valorar bastante más.
Yo por eso, un mensaje interesante es para alguien que esté en últimos años de universidad y que no sepa lo que quiere hacer, pero que quiere hacer algo de finanzas, pues vamos viendo cómo en bastantes sitios el CFA1 te lo van a valorar. Y luego mucha gente que yo creo que ya está dentro de consultoría financiera que quiere dar el salto a gestión, pues se lo saca para justificar eso. Y luego yéndonos a un poco el último escalafón, quizá en departamentos financieros. Quiero ser un tío, un controller o un director financiero, una cotizada. Pues te diría que no, que el CFA no. O sea, que si lo quieres sacar por un poco gusto, por aprendizaje y por realización personal, estupendo. Pero para tu currículum, yo creo que no es una valoración. Yo creo que todo lo que esté muy alejado de lo que es inversión o análisis, apoyo y asesoría en una inversión, se valora menos ya. Vale, supongamos que ya estoy convencido, lo voy a estudiar. ¿Por qué prepararme con una escuela como DBF Finance y no otras que desconozco? Yo la tuya la conozco porque te conozco personalmente. Imagino que habrá, sé que el IEB, por ejemplo, y había otras, ¿no?, otras universidades que sí que tenían programas de preparación. Pero ¿por qué tu método? ¿Qué es lo que diferencia tu método respecto a otros que pueda haber? Y un poco en qué se traduce, ¿no? ¿Cuál es el éxito, ¿no?, de prepararse el examen contigo? Guay. Con tu equipo. Sí. Vamos al método, si quieres. Al final, tú lo has dicho antes muy bien. Esto es un examen de constancia y de organización. O sea, aquí la dificultad no es, para aterrizarlo, no es un examen de ingeniería que te van a poner un examen y has estudiado muchísimo y de repente hay una pregunta que ni sabes lo que es y tienes que tener esa genialidad. No. No es lanzar satélites. No es lanzar satélites. O sea, todo lo que te preguntan es perfectamente accesible para una persona con inteligencia normal. ¿Vale? ¿Cuál es la exigencia? Que es hiper extenso. Entonces, y que yo siempre lo digo, si estás dedicado full time a sacarte el CFA, lo tienes muy fácil. Aquí lo que pasa, que el 95% de la gente que se saca el examen CFA o está trabajando a la vez o está estudiando a la vez, ¿no? Entonces, la dificultad, como decía, es la extensión, ¿vale? Entonces, ¿qué acaba pasando? Que la gente que suspende, yo no conozco a nadie, macho, que se haya examinado y haya dicho, no me hubiera venido bien una semana más. No, es imposible, o sea, es imposible tenerlo todo dominado, ¿no? Entonces, yo lo que diseñé con el método ya en 2015 cuando empezamos, y lo hemos ido refinando, pero los pilares principales siguen inamovibles, es 100% centrado en conseguir que el que se apunta a mi academia estudie más de lo que hubiera estudiado por su cuenta y estudie mejor de lo que hubiera estudiado por su cuenta. Y nos hemos comido mucho la cabeza en cómo conseguir eso, que parece de perogrullo, ¿no? Pues es de perogrullo y son ideas muy simples, muy fáciles de explicar, pero que ya desde 2015 vemos que se cumplen y que funcionan muy bien. Que es que, pilares. 1, margen de seguridad. Que es esto, el término acuñado por el genio Benjamin Graham, del padre de Value Investing, pero aquí aplicado a la vida. ¿Qué es esto? Como es un examen tan largo, vas a estudiar las cosas que has estudiado hace tiempo, se te van a olvidar, y luego la vida es dura, macho, y siempre va a producirse, pues oye, que una boda, o un momento en el que he estado con un proyecto profesional muy exigente, o he estado enfermo. Entonces siempre va a haber, a lo largo del camino, situaciones en las que un mes he aflojado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos las clases muy pronto para acabar de haber visto con nuestros alumnos el temario mínimo 8 semanas antes del examen. Entonces, esas últimas 8 semanas las llamamos de colchón. ¿Para qué? Para que si yo durante el año, un mes, cuando estábamos viendo derivados, pinché, tenga todavía de esas 8 semanas, pues 3 semanas para recuperar derivados y luego el resto del tiempo, ahí es donde adquiere un rol muy importante en nuestro rol de profesores, y ahí no somos profesores. Lo que estamos haciendo es Sherpas. Esas últimas 8 semanas es un seguimiento personalizado de, a ver, macho, ahí no hay clases grupales, ahí ya es, a ver, Josito, tú vas de puta madre aquí, aquí y aquí. ¿Tienes esta área en pelotas? Pues venga, dedica estas 2 semanas a estudiar esa área. Y luego vamos a empezar a repasar. Repasamos primero Financial Statement Analysis. Venga, a repasar esta semana. Y te haces un mock exam de ese área. Venga, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, como hay ese margen, siempre tienes esa cobertura de si el plan no ha ido perfecto, que nunca va perfecto, todavía estoy en el juego, ¿vale? ¿Qué tiene además el empezar muy pronto? Empezamos muy pronto y metemos siempre un hito intermedio, ¿vale? Cuando llevas en torno a un tercio del temario, hacemos un simulacro de mock con las áreas que ya has estudiado, que en principio son 3 áreas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llevas 3 meses estudiando y llevas muy bien 3 áreas, tienes una inversión personal que es, si tú dentro de 2 meses me mandas a un proyecto a México muy jodido,
yo me voy a buscar la vida para por narices no me sacas de esto. O sea, yo he hecho ya una inversión en tiempo que voy lo que yo llamo un tío soldado bien equipado. Y es, estoy en México currando hasta las 2, pero te pediré que luego al volver tenga una semana para compensar y luego tengo esas 8 semanas para recuperar, ¿vale? Luego, otra variable clave de nuestro método, la tipología profesor, ¿vale? El profesor soy o yo o gente de mi equipo. Y esa gente de mi equipo y yo estamos dedicados full time a esto. Esto no es un profesor que será mucho más listo que nosotros, pero que trabaja en una multinacional y luego viene aquí a contar su historia, a pasar diapositivas. Esto, de hecho, el término profesor es incorrecto. Nosotros nos gusta más llamarnos preparadores. Es un preparador de oposición que se la juega contigo, o a veces nos autollamamos Sherpas, que es, tú tienes que subir al Everest, macho, yo voy a ir contigo al lado, diciéndote cuál es el camino bueno, llevándote parte del peso, porque no vale alguien que no esté... O sea, si alguien mucho más listo que yo está trabajando en un banco de inversión y viene a pasar diapositivas, pues va a mandar mensajes seguramente muy interesantes, pero esto, macho, va de aprobar. Entonces, aquí hay profesores que se la juegan contigo a aumentar tu probabilidad de aprobado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? Pues ese método, lo decías tú muy bien, está muy basado en la propia organización, que ya decíamos antes que empezamos muy pronto para que empieces a estudiar con mucha antelación, pero luego, ¿cómo lo organizamos? O sea, hay un calendario de lo que llamamos calendario de alto rendimiento, ¿vale? Tú el primer día sabes qué vas a estudiar cada semana, qué vas a estudiar cada mes, cuál va a ser el itinerario formativo, y luego, todas las semanas, tenemos lo que llamamos carta semanal, que es, oye, yo en la clase del viernes te voy a contar esto, y el domingo, cuando acabe esta semana, tienes que tener cerrada esta parte del temario. Fíjate que hay una parte inicial que es charcutería fácil, te la lees rápido y no pierdes mucho tiempo. Luego, cuidado, que aquí hay una parte complicada, le voy a dedicar mucho tiempo en la clase a explicar los basics de ratios. Léetelo por encima, pero si te atascas, no te sigue, que yo luego lo voy a contar en clase. Entonces, el candidato ya tiene un itinerario perfecto de qué tengo que hacer esta semana para triunfar. Dónde hay problemas y luego voy a llegar a una clase en la que me van a aportar valor. ¿Cómo es esa clase? No es una clase mentalidad de alto rendimiento. O sea, no nos vamos ahí a no sé qué, esta diapositiva, no. Aquí es que después de la clase tengas, siempre decimos lo mismo, ¿vale? Es un premasticado. O sea, aquí hay un temario que sin la ayuda de un buen profesor a lo mejor te hubiera costado 20 horas y a lo mejor hay peligro que en este concepto difícil te puedas haber atascado. Nosotros antes, como profesores, eso lo hemos estudiado mucho, hemos visto desde 2015 qué es la parte que se le atasca a la gente, para hacerse premasticado y hacerte una explicación muy buena de los basics, muy buena teórica y ejemplos concretos de ejercicios para que eso que te hubiera costado X te cueste 0,2X y que no te atasques en ningún sitio, ¿no? Entonces, como ves todo el rato, el alto rendimiento, el buscar todo el rato aumentar tu probabilidad de aprobado y aumentar la inversión personal que tienes en el proyecto para que tu involucración haga que estudies a saco. ¿Vale? Yo siempre lo digo, ¿eh? Aquí no somos Lourdes, o sea, esto no es un método, yo si pudiera hacer ese método, pues seguramente cobraría 10 veces más, que es, aquí con DBF Finance vas a venir, vas a estudiar poquito y vas a probar. Los cojones 33. Yo lo que hago es liarte para que estudies mucho y estudies bien, y entonces en base a eso aumente tu probabilidad de aprobado. Vale, entendiendo que la mayor parte de la gente prepara este examen trabajando, o sea, ¿qué modalidades ofrecéis? Porque entiendo que la vida es complicada, la gente tiene su trabajo, sus viajes laborales. ¿Tenéis distintas modalidades? O sí, es muy buena pregunta. ¿Cómo funciona? Sí, hay dos modalidades, modalidad integral y modalidad online. ¿A qué nos referimos con cada una? La modalidad integral son clases en directo los viernes por la tarde, ¿vale? Entonces es ideal para alguien que quiere pertenecer a un grupo, es decir, voy a estar con alumnos al lado, un grupo de WhatsApp, una clase en directo en la que si tengo una duda puedo preguntar al profesor, ¿vale? Ponemos las clases los viernes a última hora de 6:30 a 9:30 para intentar que sea bastante compatible con el horario laboral de la gente, pero bueno, también es verdad que tengo mucha gente de banca de inversión o de private equity o de auditoras o consultoras que suelen tener horarios complicados y hay veces que incluso a esa clase no pueden asistir, por lo que todas las clases se graban, ¿vale? Pero se puede asistir en directo, ya sea presencialmente en Madrid o por videoconferencia. De hecho, cada vez más gente viene por videoconferencia, incluso gente que es de Madrid. Ese curso empieza en octubre y está preparado para esas 33 etapas que te decía cuando definíamos el método. Ese método, recuerda que eran 33 etapas, que cada etapa requiere 12 horas de estudio. Ahí empezando en octubre, lo que acaba pasando es que cada etapa la traducimos en semanas. Tú estudias 12 horas por semana,
Entonces vas estudiando un poquito entre semana, tienes la clase de 3 horas el viernes y luego tienes uno de los 2 días del fin de semana para estudiar a saco y otro para descansar. Entonces el calendario como va, empezando en octubre, está perfectamente pensado para examinarte en mayo del año siguiente o posterior, ¿vale? Ahí además tienes lo del seguimiento personalizado que decíamos, el calendario está hecho para que a mediados de marzo ya hayamos terminado las clases del propio temario y ya esas últimas 8 semanas antes del examen son 100% a la medida de cada uno. No hay una clase en directo, sino es, oye, cada uno se hace un diagnóstico, que tienes que estudiar, que tienes que repasar más, que dónde tienes que hacer más exámenes o menos. Y luego parece baladí, yo al principio no le di mucha importancia, pero está adquiriendo un valor importante la pertenencia a ese grupo, que es tener su grupo de WhatsApp, haces networking, luego en las últimas 12 semanas que la gente está haciendo mocks a saco y practicando a tope, pues comparten mucho dudas. Oye, en este ejercicio no entiendo muy bien por qué utilizan esto, otro. Porque entiendo que no se conocen entre ellos. No se conocen inicialmente, luego muchas veces hacen piña y tal, y hacen también muchas veces cosas, oportunidades de networking. Uno un poquito más senior, oye, estoy buscando en junior, no sé qué, pues este tío que es espabilado y le he conocido, hay muchas veces también que se producen oportunidades profesionales. Ya sabes dónde está el trabajo, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero sí, eso sería más la parte del integral. ¿Qué me pasó? Yo inicialmente había diseñado solo ese producto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya cuando llevamos 4 años, yo creo que fue ya como en 2019, me empieza a surgir la demanda de gente que dice, mira, es imposible que pueda ir un viernes a clase, yo es que no, mi vida es muy exigente o profesionalmente o personalmente y yo tengo el interés, sé que soy capaz de sacar las horas, pero yo no sé si voy a poder hacerlas un jueves a la 1 de la mañana. En un avión o, efectivamente, o levantándome prontísimo un día, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que diseñamos es el curso online. ¿Vale? El curso online son clases grabadas, es decir, la interacción en directo con el profesor es nula inicialmente. Tú vas viendo todas las clases grabadas. ¿Eso qué tiene? Tiene 2 ventajas importantes. Ventaja 1, no te tienes que someter a una rigidez de calendario, es decir, no tienes que empezar las clases en octubre y examinarte en mayo. Hay mucha gente que dice, oye, macho, no, yo es que mi temporada de trabajo fuerte es hasta febrero, yo puedo empezar a estudiar en marzo y quiero presentarme en noviembre. ¿Vale? Pues ahí, en el curso online, como son clases grabadas, tú te apuntas y al minuto siguiente tienes acceso a todo y tienes una clase inicial de organización en la que en el curso online replicamos al 100% la metodología del integral, ¿eh? O sea, es lo mismo, 33 etapas de 12 horas, una clase inicial para que tú, esa persona, haga la medida en base a sus características y su disponibilidad, su método y su calendario, pero con la misma idea y con clases grabadas. ¿Qué nos pasó? Que al año y medio, hay que ir escuchando al cliente y al año y medio es, oye, nos encantan vuestras clases grabadas, lo explicáis fenomenal, pero nos gustaría tener lo que vemos en el curso integral, que es que la gente pueda preguntar. Entonces lo que hemos hecho es, para que ese curso online tenga también atributos parecidos al de integral, es en el online meter cada 3 meses sesiones en directo, ¿vale? En el que la gente puede mandar dudas, por supuesto. Las dudas las pueden mandar vía email y se responden rápido, pero si alguien tiene la sensación, y pasa mucho, de no quiero una respuesta por correo, quiero poder preguntarte y verlo en una pantalla tal, pues eso lo hacemos también cada 3 meses. En cuanto a ventajas y desventajas de cada uno, pues te diría que en el online, sin duda, la ventaja principal es la flexibilidad. Alguien que no quiera esa rigidez, pues en online se la evita. El precio, el online es mucho más barato, es 1/3 más barato. El integral cuesta 1.450 euros y el online 550, es decir, 1/3. ¿Qué te pierdes con el online y que sí que tiene el integral? Pues hay gente que sí que le gusta mucho interacción en directo con el profesor, estar en un grupo de trabajo, ver que estoy con otros alumnos que están viviendo lo mismo que yo y la planificación, el seguimiento, personalizado de esas últimas 8 semanas lo hacemos con el integral. Vale. Sabiendo que ya has estudiado todo el programa, ¿cómo es ese sprint final de 8 semanas? ¿Qué claves entiendes que hay para rematar, ¿no? Y lo dice uno que alguna vez no ha rematado bien por falta de tiempo, ¿no? Yo recuerdo que en mi época la gente se dejaba 3, 4 semanas, ¿no?, de repaso. Que luego no eran 4 ni 3, porque como solías ir con retraso, pues acababas repasando pues todo en 10 días, ¿no? Lo cual era claramente insuficiente, ¿no? Pero ¿cuáles serían un poco las claves de ese sprint final para, oye, el objetivo final que, como bien decías, sí, está muy bien aprender, mirarlo todo con calma, pero bueno, nadie quiere dejar de aprobar, ¿no?, después de semejante esfuerzo, ¿no? Es muy buena pregunta. Yo siempre lo digo, y lo digo con mis alumnos, que les admiro mucho por haber seguido con disciplina mi método, haber empezado muy prontito, me examino en mayo y empezado en octubre, o el que lo ha hecho en online ha empezado 7 meses antes y voy trabajando y voy avanzando.
y estoy construyendo las bases y parte del edificio en esa parte, ¿vale? Pero el sprint final, macho, marca la diferencia. O sea, un mal trabajo las últimas 8 semanas, por mucho que hayas estudiado muy bien durante el año, te revienta. Entonces, hay que tener muy claro que hay que ser hiper eficientes y esas últimas 8 semanas hacerlas con mucho cariño y yendo a lo que hay que hacer. Yo ahí, para que te hagas una idea, le damos tanta importancia que es que en el curso integral esas 8 semanas están con los profesores, o sea, pásame un Excel con qué notas has sacado en cada área para diseñar un calendario a la medida, ¿vale? Pero para el que no vaya a apuntarse conmigo, ¿qué es lo que recomiendo? Muy importante. Haber empezado antes haber empezado muy pronto para poder dedicar esas últimas 8 semanas que realmente sean de repaso y de práctica, ¿vale? Entonces, cuando llego a esas últimas 8 semanas, hay que hacerse un autodiagnóstico, ¿vale? Y poner en un Excel, oye, tengo 10 áreas, ¿en qué área voy muy bien, en qué área voy mal y en qué área voy regular? ¿Vale? Luego ver los pesos de cada área, no todas las áreas son igual de importantes, y decir, vale. Hay que ser eficiente ahí, ¿no? Efectivamente, es decir, de las que pesan más y son más importantes, ¿cuáles tengo un poquito en pelotas? Pues por ellas empiezo. Y ahí, muy importante, en esto no sé que sea pesado, lo siguiente con mis alumnos. Hay que hacer lo que yo llamo, y es una metáfora interesante, ya se estudia cuchillo entre los dientes. Es decir, no es estoy pasando paginitas, es modo alto rendimiento. ¿Cómo conseguimos eso? Automáticamente y muy rápido hay que ponerse a hacer simulacros del examen, ¿vale? Luego podemos hablar si quieres de recursos, ¿vale? Pero tú una vez que te apuntas al examen CFA, el propio CFA Institute te pone a tu disposición 2 mock exams y una cosa que llaman practice questions, que es tú puedes un banco de preguntas y decir, pues ahora que quiero hacer preguntas sobre el área de Financial Statement Analysis. ¿Qué pasa? O sea, la gente que se mete en este fregado muchas veces es gente que es responsable y es gente que es curranta, no tienes tantos vagos. El vago no se apunta, lo ve claramente y dice, esto no es para mí, ¿vale? Entonces la gente responsable le cuesta mucho muchas veces, o sea, el colegio les ha ido muy bien, la universidad les ha ido muy bien, entonces están acostumbrados a los exámenes sacarlos bien siempre. Entonces, no están acostumbrados a que les saquen los colores de hacerlo mal. ¿Qué pasa? Que se produce un error muy habitual que es tardar en exponerme, tardar en hacer practice questions, tardar en hacer exámenes prácticos, ¿no? Entonces, yo soy tan obsesivo que no en estas últimas 8 semanas, sino que durante cada una de las semanas estamos haciendo mock exams y practice questions de temario a saco, ¿vale? Pero el que no haya seguido mi método y esté en estas últimas 8 semanas, cuanto antes a ponerte a ejercitar y a hacer simulacros de enfrentarme a preguntas reales de dificultad real. Porque hay un tema importante que la gente no sabe, que aquí no vale sacar un 5 raspado. No vale. Hay que intentar ir a por el 7. Y ahí muy importante, lo que te decía antes del cuchillo entre los dientes, que es importante hacerte, por ejemplo, una tanda de 30 preguntas sobre Financial Statement Analysis. Que ya estoy a 8 semanas del examen y de repente me hago una tanda de 30 y saco 15 mal. Y te pillas un cabreo que te cagas. Pero ¿qué es lo interesante? Que yo veo a esta pregunta en la que me preguntaban cómo calcular los beneficios por acción dilutivos. Hostia, me he equivocado en que no sabía aplicar bien en la fórmula las stock options. ¿Qué pasa? Que te acaban de aguijonear. Entonces, en ese momento en el que estás haciendo la corrección, le dedicas un tiempo y un esfuerzo de locos a reestudiarme la fórmula del dilutive earnings per share y que si las stock options hay que tratarlas así o así. Eso es el cuchillo entre los dientes. Entonces, ese reestudio, yo siempre digo que es un proceso iterativo, que es, en mi método yo me estudié las stock options, el análisis contable en noviembre. Y en la clase de Foucault lo entendí perfectamente, hice un simulacro de pregunta de examen en su momento, la fallé, repasé. Me hice otro simulacro y lo aprobé. Vale, llega abril y se me ha olvidado. Me vuelvo a encontrar una pregunta de eso, fallo, me lo vuelvo a reestudiar, pero ya con la base de haberme estudiado en su momento, me suena y además vengo aguijoneado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se me olvida menos. ¿Vale? Cierro ese área y me hago un simulacro ahora de renta fija. Cago en la puta, la he fallado en la duración. Vale, me repaso el concepto de duración. Hostia, duración lo estudié cuando vimos Fixed Income en enero. Me lo estudié en enero. Ese fin de semana me hice un simulacro que tenía preguntas de duración. Ya fallé en su momento. Me la volví a estudiar. Se me ha olvidado hasta mayo. Estamos en abril. Y en abril, en ese proceso iterativo de ir dando, yo lo llamo capas de pintura. Cada vez se te va olvidando menos. Y es un proceso que no tiene fin. Pum, 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 pum. Practicar, estudiar, practicar, estudiar, practicar, estudiar. Y además vas haciendo una cosa importantísima, que es
a fuerza de hacer muchísimos simulacros, empiezas a ver patrones. Oye, la cago siempre en que leo mal la pregunta. Cuidado que son las típicas preguntas que al final de la pregunta ponen la típica palabra que cambia el sentido a todo. Sí, porque hay tricky questions, ¿no? O sea, no es un examen fácil, hay que ir bien pendiente, ¿no? O bien atento a lo que te preguntan, ¿no? Muy Porque pendiente. yo lo veo, salvando muchísimo las distancias, como cuando uno hacía el teórico del carnet de conducir, que te permitía muy pocos fallos, con lo cual la complejidad muchas veces era estate atento porque van a pillarte, ¿no? Totalmente. Entonces, no era lo mismo hacer 20 exámenes que hacer 200. Totalmente. Si habías hecho 200 exámenes, ya la habías cagado unas cuantas veces y normalmente ese aguijón se te quedaba en la cabeza y cuando volvías a leer una pregunta parecida decías, cuidado que por aquí viene... 100%. Que viene peligro, ¿no? De fallar no porque no te lo sepas muchas veces, sino porque te despistas, ¿no? 100%. Que también hay que decir que es un examen muy largo, con lo cual no es un examen, ¿no? O sea, es un examen que el día del examen, que ahora hablaremos de ello, hay que ir muy concentrado y muy descansado y muy a pelearlo, ¿no? Porque si no, te puedes venir abajo a mitad de examen y no es un examen que te permita relajarte un ratito ni Totalmente, un poquito, ¿no? Porque si totalmente. no, tu probabilidad de aprobar es mucho más baja, ¿no? 100%. Entonces, volviendo a tu pregunta de esas últimas 8 semanas, para poder hacer lo que acabo de decir, que es lo que marca la diferencia, tengo que haber empezado a estudiar muy pronto para poder tener ese margen de seguridad de esas últimas semanas de colchón. Y por tanto, volvemos a la misma palabra todo el rato, que es la parte esa de organización, ¿vale? Yo, el que no se vaya a apuntar a mis cursos, que me parece estupendo, le recomiendo que se meta a mi web y vea mi curso gratuito online. En ese curso gratuito tienen íntegramente, ¿vale?, la primera clase en la que hacemos la organización y tienen el Excel que utilizan mis alumnos para plasmar esa organización. Entonces, plasmar cuánto voy a estudiar por semana, qué voy a estudiar, qué parte del temario, para llegar a esas últimas 8 semanas con el temario en blanco, para recuperar lo que en teoría tenía que haber estudiado durante el año que no me dio tiempo y hacer un huevo de repaso, de practice y de mock. Entonces, el que no quiera hacer mi curso, que replique ese Excel 100% gratuito, porque sin ese Excel no te vas a organizar bien, que es entender, hacer un diagnóstico de cómo he llegado a esas últimas 8 semanas, qué área tengo mejor, qué área tengo peor, cuál es más importante y cuál es menos, a qué le dedico el repaso, por dónde empiezo y dónde me pongo a practicar a tope. Perfecto. Bueno, llega el día del examen. Creo que ha cambiado un poco el examen porque en su día era en la casa de campo, ¿no? Primer sábado de junio, creo que era, ¿no? No recuerdo mal. Todos a la vez el mismo día. Todos a la vez, todos los niveles a la vez, con los famosos proctors, ¿no?, echando un ojo que nadie copiara, todo el mundo bien distanciado. Ahora creo que es mucho más... Bueno, hay más convocatorias, ¿no? No te la juegas una vez al año, ¿no? Anteriormente o antiguamente era un examen por nivel por año, por eso los 3 años, ahora creo que no. Entonces cuéntanos un poco qué convocatorias hay y qué es importante el día del examen, ¿no? Que lo hemos mencionado un poco antes, pero yo creo que conviene recordarlo, ¿no? Sí, efectivamente, comparado con cuando nos presentábamos tú y yo, que somos unos vejetes, pues el CFE Instituto ha hecho bien, ha ido evolucionando, se han ido adaptando a los tiempos y ahora ya no es en papel, sino que es en ordenador, es en un centro oficial auditado por temas de seguridad, sobre todo por el propio CFE Institute, pero no se examina todo el mundo el mismo día. Hay 4, en el nivel 1, me voy a limitar al nivel 1 primero, hay 4 ventanas para examinarte, que son febrero, mayo, agosto y noviembre. Y incluso en cada ventana, si fuéramos a mayo, no todo el mundo se examina el 17 de mayo. O sea, hay 2 semanas y tú eliges una fecha y vas a un centro y dicen, pues vente a este centro de examen en Velázquez no sé dónde y vienes y te examinas de esta hora a esta hora. ¿Vale? Entonces es un poco distinto. Ese miedo escénico que existía de 1000 tíos examinándose con el lápiz HB2, la calculadora, todo perfectamente ordenado, que era muy gracioso, sí. Pero que había cierto aire de presión que a la gente, había gente que le afectaba, ¿no? Sí. Veo que ahora es un poco más relajado, ¿no? Se ha reducido el aire de presión, pero el examen es el mismo, o sea que luego te tienes que enfrentar y sí que sigue teniendo la presión del exam day, que yo creo que hacía una pregunta muy interesante de un poco de recomendaciones que damos para ese día de examen y el día anterior, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Este examen es un examen de frescura mental y es un examen, como decíamos, muy largo que exige que estés fresco. Si estás frito, estás muerto. Entonces, ¿qué es una receta directa de fracaso? El dedicarte de la noche anterior a estar estudiando hasta las 5 de la mañana. O sea, la última noche, un examen del cole, un examen de universidad, a lo mejor tienes algo que decir. En este examen, lo que no hayas hecho no lo vas a hacer en una noche. Entonces, es muy importante llegar fresco. Yo recomiendo, como además tengo alumnos que son responsables y son cañeros, que ya la última semana vayas bajando un poquito el ritmo, ¿vale? ¿Hay que estudiar mucho? Sí, pero no estés hasta las 2 de la mañana, ¿vale? Hay que descansar y dormir bien. Luego, el último día antes del examen, el día anterior, yo recomiendo, macho, que
6 de la tarde estés cerrando el kiosco y hagas deporte, estés con tu familia desconectando para promover un poco el dormir bien y al día siguiente llegar fresco. Esto un poco como el maratón, ¿no? Que los últimos Claro, 10, 15 días hay que... Efectivamente, tío, no puedes pegarte una paliza el día anterior en un maratón, tienes que llegar fresco. Has puesto un símil cojonudo. De hecho, te lo voy a copiar, lo voy a utilizar para... Yo he corrido maratón y sé lo que es correr, y entonces el día antes ya no... Bueno, los últimos 15 días te dicen que no. Claro, tío, tienes que ir aflojando. Tienes que ir aflojando porque si no, el día del maratón no... Aquí los últimos 15 seguramente no, hay los últimos 15 hay que apretar a saco, ¿vale? Pero sí que última semana durmiendo bien y el día anterior sin duda hay que descansar. Luego, recomendaciones para el día del examen. Parecen obvias, pero hay veces que hay que llegar con tiempo, ¿vale? Ahí vas a estar nervioso y lo último que quieres es estar con que si llego o no llego. Luego, pues temas más administrativos, ¿vale? El CFA Institute es tremendamente escrupuloso con temas de integridad del examen y con temas de confidencialidad, por lo que quiere que no se produzca ningún tipo de fraude de que alguien se examine por otro o que haya cualquier tipo de fuga de información de qué tipo de preguntas ha habido. Entonces, para eso, muy importante, lo que se acepta es el pasaporte. Hay que mirar que mi pasaporte esté en regla, que no esté caducado y que el nombre que figura en mi pasaporte sea el mismo nombre que tiene el CFA Institute. Pero grulladas, pero hay que tenerlas claras. Y luego la calculadora, ¿vale? Hay que llevar la calculadora, que como sabemos el CFA Institute solo permite 2 tipos de calculadoras, ¿vale? La Texas Instruments o la HP. Una calculadora permitida por el propio CFA Institute y ya está, ir tranquilo. Siempre lo digo también, lo que pasa es que el que hace el curso conmigo, no hay ni que decirlo el día del examen, pero hay una parte muy importante que es estar tranquilo y leer muy bien las preguntas, ¿vale? Parece de perogrullo, pero yo siempre digo que una de las cosas que te enseña el prepararte bien el examen CFA es aprender a leer. Y aprender a leer, tienes 27 años, pues no sabemos leer bien. Y hay muchas veces que generan preguntas que lo difícil no es dominar el concepto que tienes que dominar para responder, sino entender qué coño te están preguntando. Entonces, eso solo se domina habiendo hecho lo que hemos dicho antes, que es habiendo practicado mucho. Pero el día del examen, cuando me veo nervioso, vísteme despacio que tengo prisa. Lee muy bien la pregunta. Y luego, recomendación importantísima, que a mis alumnos les tengo fritos, por si alguno que está oyendo esto no se prepara conmigo, pero se va a examinar, muy importante, de lo que llamamos exam techniques, ¿vale? Todas las preguntas valen lo mismo. Entonces, si estoy empezando y veo una pregunta difícil o una pregunta en la que me estoy enroscando, al minuto paso. La siguiente vale lo mismo y seguro que es más fácil. Y aquí hay un componente muy importante de psicológico y de moral. Si yo empiezo a ver preguntas y me empiezo a enroscar, y hay una parte, yo siempre lo digo, ¿vale? Y esto a mis alumnos les sirve mucho, que es lo que yo llamo el concepto gota fría, ¿vale? Que es, aquí ni el tío más listo de la NASA examinando el CFA no pasa un mal momento en el examen. Y el momento del examen, esa gotilla ahí de sudor que pasamos todos, ¿cuál es? Llega una pregunta, hostia, esta no me la sé, paso. Llega otra pregunta, hostias, paso. Llega una tercera pregunta y me empieza, estoy en la parte de renta fija, yo en teoría soy experto en renta fija y he pasado 3. Me cago en la puta, me están dando por culo. Entonces empieza el run, ¿no? Exacto. Entonces ahí la tranquilidad es, estás haciendo perfecto. Pasas. Lo que te mata es enroscarte en una, tirarte 7 minutos, ver cuando te enroscas que no estás avanzando, sudor frío, sigo, pierdo el tiempo. Cuando 10 preguntas más adelante, 15 más adelante, va a haber cosas muy fáciles que como vas bien preparado te van a costar poco. ¿Y qué pasa? Estás almacenando 10, 15, 20 preguntas, las que sean, para el final. Entonces, bueno, y esto es pelear el examen, porque al final cuando tienes un montón de preguntas, a mí me recuerda un poco, o me recordaba un poco a los exámenes de Cambridge, ¿no? De inglés, ¿no? Que al final son muchas áreas, un examen muy largo, es imposible responder bien a todo. Es imposible que no te encuentres alguna pregunta y digas, mira, no la entiendo, no sé por dónde cogerla, ¿no? Entonces ahí es tener la calma de esta fuera. O esta sección fuera y me voy a otra que sé que es más fácil, que la llevo mejor y que probablemente no me atasque, ¿no? Y luego ya vuelves con calma, sabiendo que has hecho el 60 al 70% del examen y te sigue, ¿no? Y vas con moral, porque dominas. Ya vas con el viento de cola, ¿no? De venga, me queda menos. ¿Y qué acaba pasando? Imagínate que tienes 15 que te has dejado para el final. Se produce el efecto, que además que es que el subconsciente, eso no lo digo yo, que es que lo está estudiado por gente de Harvard que sabe mucho de eso, que el subconsciente ha ido trabajando con preguntas que has dejado y de repente pasa. A ver, si no has estudiado, ni subconsciente. Como la ruleta, ¿no? Cuando dejas pasar una y luego cuando vuelves... ¿Te acuerdas? Y dices, coño, esta es verdad, te viene la inspiración. No te van a venir de todas,
pero a lo mejor tienes 15, te acuerdas de 5, y luego ¿qué pasa? Que esas 10, con mucho tiempo, yo hablo de lo que siempre digo, que de las siglas CFA, yo siempre digo que la más importante es la de Analyst, ¿vale? El propio CFA Institute, desde mi punto de vista, no quiere que te sepas el temario de pe a pa perfecto de todo. Lo que quiere es una persona que sea un buen analista y que sea capaz de pensar. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que con tiempo, esas que no me sé perfectas, digo, oye, pues no me las sé perfecta, pero esta no es. Entonces ya son 3 opciones. Y empieza el guessing, ¿no? Me quito una y digo, ya me la estoy jugando al 50%. Y empiezas a jugar y dices, oye, pues tiene mejor pinta. No te digo que las vayas a acertar todas. Bueno, pero volvemos a lo mismo, es pelear el examen, ¿no? Yo siempre digo, y lo has dicho tú antes muy bien, que un candidato perfecto para el examen CFA no es un tío que saca un 10. Es un tío que en todos los escenarios distintos siempre te saca un 8. ¿Vale? Alguien que saca un 10 está dedicando demasiado tiempo a cosas que no son eficientes. Hay que saber fallar. Y hay que saber que no voy a hacer todas perfectas, pero que siempre voy a estar holgadamente por encima de un 7. Eso es un candidato bueno. Vale. Preguntas así un poco más prácticas. Y quizás la gente se pregunte, ¿no? ¿Qué nivel de inglés tiene que tener la gente? ¿Qué nivel financiero previo tiene que tener la gente para plantearse estudiar una titulación de este tipo? Pues mira, muy buena pregunta. No tiene que ser un nivel excelente, pero alguien que tenga un nivel bajísimo, lo primero que tiene que hacer, sobre todo si le gustan, o sea, si alguien se está planteando el CFA, la primera pregunta es, ¿me gustan las finanzas, sí o no? Si no me gustan, no tengo que estar en el CFA. Si me gustan las finanzas y me quiero dedicar a las finanzas, es que el inglés no es negociable, es mucho más importante que el CFA. Entonces, si tengo un nivel muy bajo, deja el CFA a un lado y lo primero que tienes que hacer es dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a subir tu nivel de inglés. Pero alguno dirá, ¿qué es un nivel bajo? Para hacer el CFA no hace falta un nivel altísimo, no hace falta un C, o sea, con Bs, con un tío que chapurrea. B2, sí, de sobra. ¿Y qué va a pasar? Yo, por ejemplo, cuando me saqué el nivel 1 tenía un nivel de inglés mediocrillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que al principio te cuesta más, pero coño, que es que estoy matando 2 pájaros de un tiro, que es que el propio estudio del examen CFA te va a ayudar mucho a meter ese empujón del inglés, que es que no es negociable. Que es que si quieres tener éxito en el sector financiero, es que el inglés es impepinable, ¿no? Entonces, con un nivel alto te olvidas, ya está, lo tienes. Con un nivel medio te va a costar un poquito más al principio, pero lo que vas a tener es ese empujón con el propio estudio, que como decía antes, te va a ayudar mucho a dominar el leer documentación de ámbito financiero en inglés, te va a dar la capacidad de redacción, y luego una cosa que al principio a la gente le da mucho miedo en el sector financiero y que es lo que menos cuesta es la parte de jerga. Los financieros somos gente muy chunga y a todo le ponemos acrónimos o jergas. Con el CFA todo eso te lo quitas. Que es un IPO, que es un lockbox, que es un asset backed security, que es pues, todo en renta fija, en renta variable, a todo le ponemos acrónimos. Pues con el CFA, al principio, si no tienes un buen nivel de inglés, si no has estado en mercados, mis alumnos lo que se hacen es un glosario. ¿Vale? Y pues te va a llevar un poquito más de tiempo al principio, pero luego es que es una parte de un aprendizaje muy, muy, muy importante. Volviendo al tema de los cursos, siendo el examen en inglés, ¿las clases las dais en español o español y en inglés? Pues mira, es muy buena pregunta porque nos hemos hecho esa autopregunta nosotros muchas veces. La conclusión a la que hemos llegado es, esto es un examen en inglés, ¿vale? Por lo que en todo momento en nuestras clases en las que el alumno tenga que hacer algo parecido a lo que va a hacer el examen, que es leer algo para llegar a una conclusión o resolver un ejercicio, ahí todo está en inglés. Todos los ejercicios que hacemos están en inglés. Todo lo que reciben de practice questions, de mock exams, de un propio ejemplo en la propia clase, todo está en inglés. Pero el impartir la clase lo hacemos en español. ¿Vale? ¿Por qué? O sea, al final nuestro tipo de clase, ¿cómo es? Es una clase en la que el alumno viene a la clase el viernes y sabe qué se va a enfrentar ese día. Imagínate que es una clase de análisis de estados financieros para ver ratios. ¿Vale? Nosotros en esa clase, antes de ir al propio contenido de manera explícita, hacemos un big picture, ¿qué hay que dominar de conceptos básicos? Y luego ya vamos a los ratios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estás haciendo son 2 cosas como profesor. Darles el fundamento, la esencia para que el estudio posterior te cueste mucho menos y luego explicarles los detalles posteriores difíciles. ¿Qué pasa? Que eso hay que explicarlo en la lengua nativa del profesor y en la lengua que entiende mejor el estudiante. Entonces, como es español, en español con 2 cojones, para que eso quede 100% claro y que tú luego vas a estudiar con un material que está en inglés, pero el fundamento te lo han explicado de puta madre en el idioma en el que más cómodo está, tanto el que recibe el mensaje como el que lo imparte. Vale. Te iba a hacer una pregunta, pero se me ha olvidado. Ah, sí, importante. ¿Dais apuntes, algún tipo de apuntes? Yo recuerdo que había los famosos Svesser, Kaplan, había distintas, digamos, escuelas americanas, ¿no? Que
bueno, resumían todo el temario, ¿no? Porque había una bibliografía muy extensa, ¿no? Podías estudiar directamente desde libros pues reputados, ¿no? En las materias, ¿no? Recuerdo pues, un libraco de Fixed Income enorme, que es mítico. Pero luego había estas escuelas que te daban unos apuntes que realmente lo que hacían era condensar, ¿no? los conceptos, y luego también, bueno, pues cada vez que terminabas un temario, pues tenías tus exámenes, ¿no? Para ver si te habías enterado. Entonces, ¿usáis alguno? Muy buena ¿Usáis o habéis desarrollado alguno vuestro propio? Muy buena pregunta, y te voy a contestar lo que tenemos nuestro, lo que le recomiendo a mis alumnos para que no solo tengan la información de qué recursos y qué cosas hay que utilizar para estudiar, no solo los que vayan a hacer mi curso, sino cualquier persona que esté oyendo esto y vaya a examinarse el CFA. Entonces lo que voy a hacer es, si te parece, contar lo que te da el propio CFA Institute por el hecho de apuntarte al examen y qué aconsejamos complementar. ¿Vale? Tú cuando pagas tus honorarios para presentarte al examen CFA, ¿a qué recibes y a qué tienes derecho? Tienes derecho a examinarte una vez, en una fecha que tú eliges. Luego el propio CFA Institute te da unos apuntes oficiales. ¿Vale? Esos apuntes oficiales cubren a la perfección todo el temario. ¿Vale? Esos apuntes oficiales en nuestra época, Josito, eran un truño, ¿vale? Eran hipergordos, estaban muy bien, pero eran tan extensos que era un suicidio estudiar en base a eso. Un suicidio si no eres una persona que se dedica full time. Si me dices, yo tengo 12 meses para estudiarme esto y no tengo que trabajar o que estudiar a la vez, pues te coges los apuntes oficiales y estupendo, porque son unos libros maravillosos, son unos libros muy buenos de consulta. Pero son tan extensos, macho, que alargan muchísimo el estudio. Entonces, ahora voy a hablar en un momento de una alternativa interesante que nosotros recomendamos. ¿Qué más te da el propio CFA? El propio CFA Institute. El propio CFA Institute, desde hace relativamente poco, y me ha parecido una iniciativa muy buena, preparó recursos para que te puedas testear para ver si estás estudiando bien o mal y qué nivel de comprensión tienes. Entonces, por el hecho de apuntarte al examen, tienes acceso a lo que llaman Practice Questions, que es un banco de preguntas, ¿vale? Preguntas muy parecidas a las que te vas a encontrar el día del examen, que puedes filtrar por área. Para mí eso es una maravilla, ¿vale? Porque mis alumnos estudian Financial Statement Analysis y en cuanto hemos estudiado Financial Statement Analysis, les pongo a saco a hacer esas practice questions del propio CFA, filtradas de ese área que he estudiado de manera reciente para entender si me estoy estudiando las cosas de manera correcta para poder hacer frente a lo que me voy a enfrentar, que es el examen real. Pues entonces esas preguntas son exactamente iguales que las del examen. Sí, o sea, no en el número, pero en cuanto a dificultad, muy parecidas, y en cuanto a formato, muy parecidas. O sea, es una maravilla. Y luego el propio CFA Institute también, por apuntarte, te da acceso a 2 mock exams, que es el mismo formato que te vas a encontrar, preguntas no ya por área, sino preguntas en la misma distribución que sigue el propio examen. Luego, adicionalmente, si pagas $300 adicionales, tienen un extension pack o algo así, en el que te dan otras 1000 practice questions y me parece que son 5 mock exams adicionales. Entonces, yo creo que con lo que te da el CFA Institute, salvo en la parte de los apuntes, tienes para chutar y meter gol, sobre todo con ese extension pack. En la parte de los apuntes, nosotros lo que hacemos es todas las diapositivas y apuntes que utilizamos para explicar las clases están a disposición 100% de los alumnos. Y mucha gente muchos alumnos lo utilizan para, me lo bajo a mi iPad, tomo apuntes al lado y me hago mis resúmenes y lo utilizo como herramienta de estudio. Pero nosotros recomendamos, y aunque sea un competidor, me da igual recomendarlo porque hacen un buen trabajo, utilizar los apuntes, los que has citado tú, de Kaplan-Schweizer. Los apuntes de Kaplan-Schweizer son peores de calidad que los apuntes oficiales del propio CFA, pero son mucho más al lío, straight to the point, a qué necesitas para probar. Entonces, alguien que está trabajando o que está estudiando a la vez, que es la mayoría, tiene que hacer un buen budget de tiempo y ese ahorro de tiempo lo hace muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros? En sitios donde los apuntes de Kaplan no explican bien las cosas, nosotros los sustituimos con una clase muy buena y además te decimos, esta parte, míratela con los apuntes oficiales, que están muy bien explicados. Entonces, con eso vas que chutas y metes gol. Yo también, por hacer un ejercicio también de honestidad, nosotros hace 5 años preparamos nuestro propio banco de preguntas, porque no había estos recursos. ¿Qué pasa? Que ya no los utilizamos, porque es que los del propio CFA Institute son maravillosos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es enseñarles los conceptos y ayudarles a tener el rigor de, desde el principio, nosotros, la segunda semana de nuestro curso, ya están haciendo practice questions del CFA para testear que lo que he estudiado soy capaz de contestarlo, ¿vale? Hay una cosa, macho, que pasa siempre. En un examen complejo como este, muy largo, siempre tengo la tentación de decir, hostia, esto es larguísimo. ¿Cuánto de profundidad tengo que tener en mi estudio?
Entonces, ¿qué pasa? Pues el ser humano es el ser humano y digo, venga, pues yo me lo leo un poco por encima. Entonces viene muy bien que cuanto antes te pongan el culo como la bandera de Japón. Y es, yo he estudiado esto un poquito por encima, me hago del banco de preguntas del propio CFA una tanda de 20 preguntas de temario y veo que he sacado un 3. Y digo, amigo, No lo has entendido. hay que estudiar más. Entonces, ya te va dando el propio feedback, el baremo de cuánto tengo que estudiar y cómo. Vale, habiendo distintas fechas, o sea, un poco cómo recomiendas elegir la fecha, ¿no? Porque veo que no es como antes que era, oye, este es el día y más o menos hacías la cuenta hacia atrás, ¿no? Normalmente la gente empezaba a estudiar después de verano, ¿no? Septiembre, sí, octubre, y ya te programabas hasta abril, más o menos, mayor repaso, examen en junio. Ahora la gente, ¿cómo recomiendas elegir la fecha? Joder, tío, qué buena pregunta, porque a mí el cambio de formato a 4 opciones no me gusta nada, ¿vale? Porque fomenta hostia, me lo quiero sacar rápido, entonces hay un examen en febrero, empiezo a estudiar en diciembre y genera que la gente va peor preparada y que baja la tasa de aprobados y que la gente se piensa que esto es el carnet de conducir. Entonces, la realidad es que para elegir la fecha hay que hacer un ejercicio que has dicho tú antes muy bien, que es, imagínate que yo quiero examinarme en febrero, ¿vale? ¿Qué me está diciendo este señor que está hablando aquí del CFA? Que el propio CFA Institute dice que tengo que estudiar 300 horas, pero que en su método son más de 300. Vamos a meter 350, el que sea un poco conservador, 350, el que sea muy de mi campamento, 400 horas. Venga, me voy a coger una hoja de Excel y digo, si yo quiero examinarme en febrero, venga, pongo 15 de febrero. Hoy aquí ya estamos, a 10 de noviembre, y me quiero ir a esquiar una semana en diciembre, y aquí tengo una boda. Meto el Excel y digo, es que no me salen las horas, es que aquí llego como mucho a 150. Olvídate de febrero, amigo. Mira la siguiente y mira a ver si mayo. Ah, venga, meto hasta mayo, espérate que aquí tengo una comunión, aquí me salen 400 horas. Pues esa es mi fecha, ¿vale? Yo cuando la gente tiene margen, allá no estoy hablando de gente que no vaya a hacer el curso conmigo, sino un poco gente que ha decidido que va a hacer el examen CFA y va a prepararlo conmigo. Yo hago lo siguiente, que es dependiendo un poco de las características de cada uno, que es, vamos un poco más de mundo ideal a un mundo más de, vamos un poco más apretados de fechas. Imagínate una persona que, oye, ha decidido que quiere hacer el CFA nivel 1, que no tiene prisa de cuándo quiere sacarlo, que le interesa mucho un soft landing inicial, no ir con prisa, disfrutar el viaje y luego dar caña. Y me contacta en mayo o en junio. Pues yo le digo, pues mira, lo ideal sería que te apuntes para mayo del año que viene, mi curso integral empieza en octubre y lo que hago es, sin coste para ti, te doy acceso desde ya a mis clases grabadas. Entonces empiezas un poco a mariconear en mayo, junio mariconeas, en julio miras un poquito más, septiembre lo ves un poquito más cerca, te compras los apuntes, empiezas a estudiar la primera área y ya llegas a octubre y empiezas mi curso. Y vas con cada semana 33 etapas y te examinas en mayo. Eso es lo que yo digo como profesor. Esto es el lujo, ¿no? Otro tipo de calendario interesante. Coño, una persona que quiere hacer más o menos un nivel por año y quiere que su vida no solo sea CFA. Coño, pues ¿qué es interesante? Yo me planteo el curso como curso académico, ¿vale? Verano, disfruto en agosto, septiembre, vuelta de verano, que si no sé qué... Empiezo a estudiar en octubre. Me apunto al curso integral empezando en octubre, me examino en mayo y de mayo a verano me olvido. Que es, pues mayo me he examinado, junio descanso, desconecto, me dan nota en julio, agosto vacaciones y después del verano voy al siguiente nivel. Eso sería un path ordenado. Luego, ¿qué sería? Y es muy lícito, packs más desordenados, que es, mira, no me cuentes tu vida, Foucault, tu método en el integral es más de octubre a mayo, pero yo de octubre a febrero no puedo estudiar mucho, porque estoy hasta arriba, en la época de auditor, o lo que sea, que estoy en temporada altísima. Y en cambio, marzo y abril y junio, o lo que sea, tengo una época muy buena. Vale, pues entonces, olvídate de mi curso integral, vamos al curso online, que como decíamos antes, puedes empezarlo cuando quieras y puedes adaptar el avance, como son clases grabadas, a tu ritmo. Venga, pues entonces, venga, yo voy a empezar a estudiar en marzo. De nuevo, hoja de Excel. Esa hoja de Excel está en mi curso gratuito y está en todo mi alumno la tiene, que es, vale, hoja de Excel, puedo empezar en marzo a estudiar. Vale, puedo dedicarle 20 horas a la semana. ¿Vale? 20 horas a la semana, lo meto en un Excel. ¿Llego a mayo? No. Pues tendré que ir a la siguiente convocatoria, o a agosto o a noviembre. Entonces, es siempre eso. Cuando me quiero examinar, ¿tengo tiempo suficiente previo para dedicar esas 400 horas? Sí o no. Y en base a eso, adapto a mis circunstancias personales. Perfecto. Has dicho antes 2015, ¿no? Cuando arrancaste. Correcto. ¿Cuántos alumnos has preparado? No lo sé. ¿No lo tienes registrado? Imposible. O sea, es que ya
Fíjate, ha sido muy exponencial. Primeros años éramos poquitos. El año cuarto fue un punto de inflexión en el que tuvimos que cambiar de sitio porque no entrábamos físicamente en la parte de clases presenciales, y donde ya es el cambio total fue en pandemia, cuando la avalancha fue muy online. Entonces, al final hay mucho. O sea, este año, por ejemplo, 2024, Sí. ¿cuánta gente está? 2024, pues hemos tenido en cursos integrales nivel 1 casi 60, nivel 2 15, y luego en online no te sé ni decir la cifra, porque es que es todos los días. Al final, como no, se convierte en mucho más difícil hacer el seguimiento, porque como no hay una fecha concreta, se está apuntando gente continuamente, ¿no? Perfecto. Pero vamos, ya hay una magnitud alta, sí. No, te preguntaba esto por el tema digamos, de analizar un poco los casos de no éxito, ¿no? La gente que suspende Qué buena. contigo, o sea, contratando alguno de los cursos que mencionabas. No sé si has hecho algún análisis alguna vez de, oye, ¿cuáles son los errores típicos, esos patrones típicos de la gente que suspende? Sí. Oye, porque me he apuntado y no era lo mío, porque he sido inconstante, porque es más difícil de lo que pensaba. No sé si tienes un poco analizado. Sí. Quizás cambia también por nivel, ¿no? O a lo largo de la historia, a lo mejor con esas mejoras, ¿no? Ese fine-tuning, ¿no? Que decías del método, pues quizás, no sé si has notado que la tasa de aprobado de la gente que preparáis ahí ha ido subiendo, con lo cual esos errores o esos suspensos son menores. Es muy buena pregunta. Y voy a intentar contestarla tanto en el caso concreto de mis alumnos como la gente que veo que no se prepara conmigo, qué tipo de errores. ¿Y cómo comparas con el resto del mundo? Sí. ¿No? Pero vamos a también meter el dedito en la llaga, de gente que ha sido alumna mía que no ha tenido éxito, el por qué. La principal causa, y es una causa que está bien saberla, pero hay poco análisis que hacer, que es que no depende de ellos. O sea, yo tengo mucha gente de perfiles profesionales muy exigentes, pues imagínate un banquero de inversión o un consultor en transacciones. Pues imagínate que les cae el típico proyecto de una salida a bolsa infernal. Sí, falta de tiempo, ¿no? En marzo, y se examinan en mayo. Y está en marzo, abril y mayo, es que prácticamente no tienen tiempo ni para presentarse. Pues ahí te ha destrozado tu entorno y, pues oye, mala suerte. Ahí has tenido una base inicial, que suele pasar, que han adquirido una base inicial buena, luego entran en ese infierno, y a futuro, cuando se tranquiliza la cosa, pues a lo mejor la segunda se lo sacan sin ningún problema. ¿Esos repiten los que suspenden por falta de tiempo? Pues muy buena pregunta. Esa es muy importante. Yo creo que uno de los problemas que tiene el propio examen CFA, que lo decías tú antes muy bien, es que al ser 3 niveles, si el primero no lo sacas rápido, gente joven sí que, una persona que a lo mejor me dices, empiezo el examen CFA con 29, primer año se me atasca, lo repito a la segunda, me saco el CFA 1 a la segunda, como tenga otro año difícil de money para el nivel 2, pues ya se va, me caso, tengo hijos, la vida va luchando, va tirando hacia que no te la saques, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que cuanto antes mejor, pero también hay cosas que son variables no controladas. Pero esas, como hay poco que aprender, son menos interesantes. Errores más importantes. Error 1, que es de los que más rabia me da, y lo mencionaba un poco antes. Error de gente muy responsable que no le gusta hacer cosas mal, que es, venga, yo soy estudiante, soy estudioso, soy muy responsable, voy a las clases de Foucault, voy el viernes, voy a la clase, lo entiendo todo muy bien y tal. No voy a hacer todavía prácticas, porque no me lo sé perfecto. Me hago mi resumen tal. La semana siguiente, llega diciembre y no ha hecho todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenga rápido el feedback para irme para atrás, hay que no tener ningún miedo a que rápidamente te den una mala noticia y te meten una leche de saca un 3. No pasa nada. Es muy importante sacar un 3 en noviembre si me examino en mayo. Lo duro es estar estudiando en un vacío, en una burbuja, sin el feedback de haber hecho simulacros de examen, y de repente plantarme 2 meses antes del examen y decir, coño, es que como estudiaba no vale. O sea, muy importante no tener vergüenza, hacerlo mal y ponerte a practicar desde el primer día. Yo te diría que cada vez veo que alumnos míos cometen menos ese error. ¿Por qué? Porque como se me produjo con gente, a mí que un vago suspenda no me da, tío, no te lo has currado, pues ya está. Pero que una persona responsable, curranta, suspenda sí me da mucha rabia. Y como estoy viendo a la persona, a la chica, el tercer año me pasó esto, digo, a mí esto no me pasa más, macho. Entonces, el nivel de chapa que pego es brutal, todas las clases es eso, y luego que tenemos una herramienta de me tienes que reportar, como quiero verlo. Y tengo el Excel donde veo, ha sacado un 67%, entonces, rápidamente haciendo mi curso, o estás un poco ausente, o la inercia te lleva a tener que practicar. Pero bueno, eso es importante.
Tercer tipo de caso de gente que la caga. Gente muy lista, pero prepotente. O sea, te doy perfiles concretos. Te doy 2 ejemplos concretos. Un matemático que dice, ese matemático, estos de ADE son medio cortos, tiene parte de razón si lo comparamos con un tío inteligentísimo. Ya la parte de quantitative methods, que son números, esto ni me lo miro. Esto haga así y tal. Culito como la bandera de Japón, no solo en el examen, sino en la parte de quantitative methods. Yo siempre lo digo, macho, que el CFA Institute son jodidos expertos en poner un examen que testee si has estudiado. Entonces, y hago un ejemplo de mi vida. Yo, cuando me examiné del CFA nivel 2, llevaba 3 años, había sido auditor 2 años, y llevaba 1 año y medio como analista en transacciones. Estás todo el puto día viendo contabilidad, análisis financiero, y decía, joder, soy el puto amo aquí en temas de contables. ¿Qué hice? Como el nivel 2 la primera vez iba justo, y dije, la parte contable no la traté con mucho respeto, como desde la prepotencia. Culo como la bandera de Japón en la parte contable. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que si eres bueno en algo, pero además eres humilde, ese matemático a la segunda dijo, me pongo. Y Quantitative Methods la sacó del estadio. Pero como vayas de prepotente sin tener la humildad ante el examen, aquí nadie se saca esto sin estudiar. Nadie. O sea, yo el tío más listo que he conocido en mi vida es un chaval que sacó conmigo el CFA1 y el CFA2 a la vez que hacía ingeniero industrial en la Politécnica. ¿Vale? No está mal. No está mal, ¿vale? Pues el tío estudió como un campeón. Y si ese tío estudia, los demás tenemos que estudiar. O sea, esto es de estudiar. Más errores. Gente que no le dan importancia a la parte de leer. ¿Vale? En las últimas 8 semanas, siempre cuando estoy con mis alumnos del curso integral, estamos viendo un poco en qué están fallando. Y una interpretación mala, que es habitual, es: yo estoy practicando haciendo un mock exam o haciendo ejercicios de banco de preguntas y fallo un ejercicio. Cuando veo que he fallado porque tengo el concepto mal, la gente rápidamente ve el feedback. Y es que me tengo que saber esto mejor. Cuando la gente ve que ha fallado, pero se sabía el concepto perfecto y ve que no ha leído bien la pregunta, y dice, esto es porque he leído mal. Los cojones. Hay muchas preguntas del examen que se fallan por no leer bien. Entonces, una vez que fallo una pregunta por no haber leído mal, yo les obligo a, te paras y la lees despacito 2 veces para ver los patrones. Patrones que tienen típicos. Te hace una pregunta de un concepto importante, tienes que hacer un cálculo y que es una reacción absolutamente humana. Es, joder, he dedicado aquí mucho tiempo y esfuerzo, cuando veo algo que me sé bien, me ilusiono y digo, soy el puto amo, me está preguntando esto, me pongo con la fórmula 9,7. Y la A veo 9,7. ¿Qué haces? Te ciega y vas a la A directo y ¡buah! Me he salido, 9,7. No has leído bien que lo que te pone al final de la pregunta es ¿cuál es la incorrecta? Entonces, ya automáticamente falla la pregunta por no leerla. O preguntas muy de redacción en las que es un poco de cabrones, pero es así, la última parte de la redacción cambia el sentido a todo el argumento. Entonces, tú has visto un argumento que dominas, no te lees bien lo último y estás contestando de manera incorrecta. Te diría que esos son los errores principales que veo en gente que se prepara conmigo. Cuando veo gente, que es también interesante, que eso me viene mucho, ¿vale? Gente que se ha examinado primero por su cuenta, suspende y luego viene a mí a hacer mi método. Y hago un diagnóstico. Cuando le pasa eso a alguien que es responsable, tengo una tasa de éxito brutal, ¿vale? Porque no es gente vaga, es gente que ya conoce humilde, examen, ¿no? Humilde y dicen, oye, macho, me han dado por culo, quiero a alguien que me ayude. ¿Cuál suelo ver que es la principal fuente de que te empuje hacia el fracaso? La mala organización. Es haber empezado tarde, o no haber empezado tarde, pero haberme atascado en algún área y de repente me tiro 7 semanas en un área que no pesa mucho. Entonces, eso ya es muy fácil de diagnosticar y muy fácil de solucionar con mi método, que es macho, milimetrado, cada semana, cada mes. Entonces, eso es imposible que te pase. Si vale. te interesa. Y entrando un poco en los niveles, yo recuerdo tradicionalmente el nivel más duro era el nivel 2, ¿no? Quizás porque iba mucho más al fondo de las cuestiones. El 3 nunca llegué, yo me quedé en el 2, estuve a punto de aprobar el 2, no lo aprobé. El 3 estaba más enfocado a la parte de portfolio management, ¿no? O el peso era mucho mayor. Sí. Pero ahora mismo, o sea, ¿cómo dirías que es cada nivel en cuanto a dificultad, ¿no? Porque yo creo que la clave siempre ha sido el 2, ¿no? Apruebas el 1 y luego en el 2 está un poco... Yo conozco a alguna persona que tiene el 1 y el 2 y no ha sacado el 3 por falta de tiempo, pero casi todo el mundo que aprueba el 2
tarde o temprano acaba teniendo el 3 y acaba siendo CFA, ¿no? A ver, yo te digo lo que es lo que la gente opina en general y te digo mi opinión, que difiere un poco, ¿vale? Y te digo en qué sí que estoy de acuerdo. Yo hay algo que... O sea, la opinión general es dificultad del nivel 1, dificultad del nivel 2 muy superior a la del nivel 1 y dificultad del nivel 3 muy inferior a la del nivel 2. Como tú dices tú, pues apruebo el nivel 1, luego tengo un super... Este es el Everest, este es el K2 y luego tengo algo como que baja la dificultad. Estoy de acuerdo en que el nivel 2 es más difícil, pero aquí cuidado. Y aquí me ha dado muy, muy buena información y feedback el llevar ya desde 2015 teniendo muchos alumnos. Que depende mucho de la persona. ¿Vale? El nivel 2, ¿qué tiene? Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que es más exigente, pero es para alguien que sea buen analista y le guste poco aprenderse cosas de memoria, pero le guste mucho el análisis, la valoración, el análisis contable chulo, múltiplos, descuentos de flujos de caja, el nivel 2 es un oasis. ¿Vale? Yo estoy pensando en la cabeza en 5 personas, un tío que era ingeniero, que le flipaba la parte de valoración y tal, pero es que estudiar de codos lo odiaba. El nivel 2 lo saco espectacular. Porque el nivel 2 es mucho, me fundamento en los cimientos que me ha puesto el nivel 1 para hacer algo mucho más bonito, que es, joder, valoraciones buenas, análisis financiero bueno, renta fija potente, derivado potente. Aún así, el nivel de exigencia, sin duda, en el nivel 2 es más alto. Con lo que no estoy de acuerdo de la creencia es la bajada del nivel 3, ¿vale? El nivel 3, lo has dicho tú muy bien, está más enfocado a carteras, a portfolio management, pero tiene 2 cosas muy importantes. Cosa 1, el componente de codos es mucho mayor que en el 2 y mucho mayor que en el 1. Entonces, los que somos malos de estudiar de codos, yo el nivel 3 fue el que peor se me dio con diferencia. O sea, el que sea guay de números y guay de entender la lógica, pero malo de tal, el 3 se te resiste. Y luego, el 3 tiene otra cosa que es distinta al 1 y al 2, que es que el 3 tiene una parte que es escrita, tienes que redactar. Entonces ahí, en el mundo anglosajón, que son mucho más prácticos que nosotros, desde que estás en el cole, estás todo el día haciendo lo que ellos llaman essays. Un essay para pasar de la guardería no sé dónde, un essay para pasar a high school, un essay para hacer las applications a la universidad, un essay para hacer las applications al MBA. Entonces, tienen súper trillado cómo escribir de manera estructurada. Una razón, ¿qué opinas sobre algo? Opino esto y lo fundamento en base a pa. No te meten paja y una conclusión final. En el mundo más latino somos de meternos unas chapas que no veas. Entonces, hay una parte muy importante del 3 que es, después de dominar el temario, ser capaz de redactar tal y como le gusta a un anglosajón. ¿Vale? Y eso se me dio fatal. O sea, estaba pensando que menos mal que no hay una parte oral, ¿no? Porque también los anglosajones en esos no nos pulen, ¿no? Ahí sería divertido. Si ellos se exponen muchísimo mejor ahí, no lo tenemos. Volviendo un poco a tu experiencia con tus alumnos, o sea, entiendo que para vender un producto tienes que vender cierta tasa de éxito. Entonces, un poco, no sé si tienes a grandes números, pero dejando de lado a la gente que a lo mejor abandona por el camino, que entiendo que habrá alguno que se apunte, oye, luego me he liado, no me puedo presentar, pero de la gente que se presenta, un poco cómo compara, cómo es de exitoso el método versus el resto del mundo, ¿no? Vale. Yo recuerdo que daban tasas de aprobado, ¿no? Por niveles, que variaban, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? No siempre eran exactamente iguales. Recuerdo que la del 2 era particularmente dura, ¿no? O sea, en el 1 aprobaba más gente, en el 2 bastante menos y en el 3 tradicionalmente pues también se volvía a recuperar un poco la tasa de aprobado. Pero ¿cómo comparas? Si te cuento un poco la tasa de aprobado Un poco general, de marketing, ¿no? Sí. De por qué... Además, ¿por qué contigo, no? Haces muy bien en preguntarlo porque... ¿Por qué con la escuela, no? De BF. Haces muy bien en preguntarlo porque es una pregunta de persona... O sea, una persona cuando me llama y me hace esa pregunta, digo, coño, está haciendo las preguntas correctas. Cuento un poco el pass rate en general, no el mío, y lo comparamos con el mío, ¿vale? El pass rate, tanto del 1 como el 2 como el 3, histórico, siempre está un poquito por encima del 40%. Yo siempre les digo que tienen que hacerse la idea de que en este examen, de toda la gente que se presenta, de cada 10, entre 4 y 5 aprueban, ¿vale? Hubo un bajón importantísimo en la pandemia, ¿vale? La pandemia en todos los niveles, pero se tocó por debajo del 30%. Ahí el CFA lo que dijo es que no lo estaba poniendo el examen más difícil, pero no habían bajado el listón de exigencia y como la gente estaba estudiando peor, no se casaron con nadie y rejón que te doy. Yo, en cuanto a nuestro pass rate, ¿vale? De hecho, anteayer una persona que estaba pensando hacer el método me preguntaba y yo he dejado de decirlo, ¿vale? Pero te cuento un poco porque yo creo que es una pregunta importante. Nosotros empezamos y los 3 primeros años los pass rates fueron estratosféricos, ¿vale? Y estábamos casi siempre
por encima un pass rate del doble de lo que era el publicado. Estamos siempre por encima del 80%. Pero no estaba cómodo con unas razones que te doy ahora, que es, yo empecé con poca gente y 100% presencial, ¿vale? De repente entran dos factores que a mí me han incomodado de manera significativa, que es pandemia y cambio de la manera de hacer el examen. Hablábamos que antes era una vez al año y ahora es 4 veces al año, el nivel 1. El CFA, eso no me gusta, ha hecho una parte que desde mi punto de vista es un poco seguramente recaudatoria, que es yo pongo 4 exámenes al año y además te permito que desde unos meses antes del examen, pagando $300, puedas cambiar el examen de fecha. Entonces, ¿qué pasa, macho? Que es que yo no conozco a nadie que vaya sobrada en este examen. Entonces, hay mucha gente que empieza a decir, oye, voy regular, y te cambia la fecha de examen. Entonces, ¿qué acaba pasando? Yo, históricamente, llevaba un seguimiento del pass rate de mis alumnos milimetrado, porque me gusta además saber si han aprobado o no. Pero ¿qué pasa? Pandemia, de repente empieza a tener muchísima gente online y además se abre esas ventanas de 4 veces al año. ¿Qué pasa? Que empieza a haber mucha gente que no sé si ha aprobado o no. Porque yo te tenía fichado como que te ibas a examinar en mayo de los tropecientos que tengo en el online. Y de repente en mayo dejas de dar señales. Yo, cuando inicialmente, para ser un poco conservador, lo que hacía es, si no sé tu nota, pongo como si suspenso. Pues la gente, cuando aprueba, te lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Porque tú no tienes acceso a las notas, claro. Yo no tengo acceso a las notas. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo vi una bajada importante, seguíamos teniendo una nota muy por encima de la nota global, pero yo caí más de lo que había caído el pass rate en el COVID. Y de repente, ¿qué pasaba? Que gente que yo había contado como suspensa, lo que había hecho es un deferral y a los 6 meses aprobaba. Entonces, coño. Y luego gente que yo pensaba que iban a aprobar, no tenía el reporting y luego suspenden. Entonces, ¿qué acabó pasando? Que no me fiaba de mi pass rate. Y además, en ese no fiarme, yo creo, y de manera honesta, creo que ahora mismo estoy en un pass rate por debajo del que empezamos. Ya no creo. Si tuviera que darte una cifra, yo creo que estoy en torno a 60%. ¿Vale? Inicialmente eran por encima de 80. ¿Pero qué pasa? Coño, que es que inicialmente tenía 4 alumnos y eran todos presenciales conmigo al lado. Yo creo que seguimos manteniendo un nivel de excelencia brutal, pero cuando no tienes 4, sino que tienes 70 en el integral y no sé cuántos en el online, pues yo creo que ha bajado. Y en el online, al no tener tanta interacción contigo, yo creo que hay mucha gente que se apunta un poco por impulso y luego yo estoy seguro que la gente que no viene a clases en directo tiene una tasa de aprobada más baja. Pero como no la puedo reportar de manera precisa, y ahora mismo no necesito la parte comercial porque va la cosa muy bien, no he decidido no seguir reportando, ¿no? Vale. Una pregunta que quizás, saliendo un poco del programa CFA, ¿la escuela solo preparas gente para el CFA o tienes otro tipo de cursos? Pues mira, es buena pregunta. Porque me suena que alguna vez me has comentado que a veces preparabas en bancos de inversión o en auditoras. Sí. Más allá del programa CFA, que es el grueso, entiendo, del tiempo de la escuela o del tiempo que dedicas, pero no sé si haces otras cosas o estás valorando hacer otros programas de formación que puedan ser interesantes, ¿no? Pues mira, hacemos muchas cosas, ¿sí? Aparte de CFA. Al final, fíjate que de manera... O sea, yo inicialmente pensaba que esto era una academia 100% de CFA. Y así empezó, solo CFA. ¿Qué acaba pasando? Que cuando tú das las clases con cariño, ¿vale? Nosotros hacemos muchos ejemplos reales y yo creo que la gente... Estamos en un examen que es tenso y muy exigente y estás dando una clase el viernes por la tarde. Yo creo que la gente además tiene que disfrutar. Y cuando disfrutas aprendes mucho mejor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo y mi equipo nos hinchamos a poner ejemplos reales. Entonces, yo el primer año daba muchos ejemplos de, oye, pues yo soy inversor en bolsa. Aquí fíjate que están hablando del CFA de esto tal. Yo creo que el análisis hay que hacerlo así, así, y le pongo el ejemplo de una compañía en la que yo invierto. ¿Qué acaba pasando? Que muchos de los alumnos que eran gestores me dicen, oye, Foucault, tío, ¿por qué no montas un curso de aprender a analizar de inversión en bolsa, de value investing, análisis fundamental? Pues venga, lo montamos. Y montamos un curso de análisis fundamental y de value investing. Entonces sigues y de repente un tío que trabaja en una Big Four, oye, tío, pues me gustaría que formaras a gente. Bueno, pues vamos a dar cursos en empresas. Y todo siguiendo demanda que ha ido surgiendo de manera orgánica del propio curso de CFA. Acabamos teniendo muchísimas cosas. Tenemos cursos de contabilidad, cursos de análisis fundamental, cursos de value investing, cursos de Excel. Seguro que me dejo algo. Cursos en empresas de de análisis financiero, cursos transaccionales, cursos de modelización. Entonces, acabamos siguiendo a todo lo que nos piden, pero siempre hemos nacido desde cosas que han surgido desde el examen CFA. Y sigue siendo el core los cursos de preparación del examen CFA.
Ahora, en cuanto a equipo, ¿qué personas tienes trabajando contigo? No sé si ahí nos puedes... A ver, equipo hay mucho, pero equipo... Colaboradores, entiendo, Sí. que te ayudan a impartir Efectivamente. áreas, ¿no? O sea, tengo un colaborador específico para cosas de Excel, tengo un colaborador específico para cosas de contabilidad en empresas. Para lo que sería examen CFA es mucho más difícil temas de colaboración, porque como te decía, aquí ya no es te enseño algo para que aprendas, te enseño algo para que apruebes. Todo lo que es examen CFA no vale alguien que no sea dedicación full time y que yo vea que es Sherpa, ¿no? Entonces, te diría que el core de las clases de CFA las imparto yo, y siempre lo que no imparto yo es de mi equipo. Ahora mismo son 2 personas más, 2 personas que conocen el método a rajatabla, que lo controlan muy bien, que son muy buenos profesores y que están dedicados full time. Aparte que hay una complejidad, que es que el programa ha ido cambiando, no es, lo hemos dicho antes, no es exactamente igual, No es exactamente igual. todos los años, ¿no? Hay que Va cambiando poco a actualizarlo. poco, pero me imagino que si yo me mirara el programa ahora del nivel 2, pues sería sustancialmente distinto a lo que estudié yo hace, no me acuerdo, 15 años, ¿no? Sí que es verdad que el core, yo creo que ellos tienen lo que ellos llaman mandamientos de, joder, alguien que haga el nivel 2, la parte de análisis de descuento de flujos de caja o de múltiplos lo vas a ver prácticamente igual, y la parte contable fundamental la vas a ver exactamente igual. Los basics de renta fija los mantienen, y lo que van haciendo es incorporar cosas nuevas que no eran tan importantes en ese momento. Están metiendo cosas de Bitcoin, de Big Data, más peso alternativos, cambios normativos, pero te diría que te sorprendería. Hay muchas cosas que sí que se mantienen, pero sí que es verdad que cada año se actualiza, y eso es una parte que exige al profesor, evidentemente, estar actualizado y dominar el temario nuevo. Vale, para cerrar, no sé si nos hemos dejado algo importante dentro del programa CFA, o un mensaje quizás final para alguien que se esté planteando estudiar Sí, un programa tan intenso y tan largo, ¿no? Sí, a ver, quizá podríamos... Mira, guay, gracias por abrir ese apartado. Cuando hablamos de la pregunta que me hacías de si merece la pena o no, dejábamos muy claro en qué tipo de puestos se valora más, pero quizá alguien que no tenga que no esté trabajando ya en el mercado laboral no tiene por qué entender qué es equity research, qué es banca de inversión. Entonces, quizá podemos poner algún ejemplo de situaciones que yo creo que son sácate el CFA seguro, o situaciones que son ni de coña, ¿vale? Más aterrizado más. Yo te voy a poner algún ejemplo de situaciones en las que veo claro que el CFA te ayuda mucho y situaciones en las que el CFA no te ayuda tanto. Ejemplos buenos. Un estudiante, ¿vale?, que quiere atacar el mercado laboral y tiene lo que yo llamo agujero en el currículum, que es un tío que está haciendo la carrera y quiere hacer la carrera en 5 años y la carrera la va a hacer en 6. ¿Vale? Pues he tardado un año más y el último año tengo lo típico de me han quedado 3 asignaturas y tengo que hacer el trabajo de fin de grado. Pues cuando vayas a una entrevista en un sitio exigente, te van a meter el dedito en la llaga de qué ha pasado este 6.º año. Que es muy buena alternativa ese último año que tengo tiempo, sacarme el CFA1, y es convertir una debilidad en una fortaleza, que es, ya ese último año no es, oye, que yo lo he hecho en 6 en vez de en 5, pero es que ese 6.º año me he sacado el CFA1, y ya es, pues oye, convertirlo en algo potente. Más situaciones en las que el CFA te puede aportar mucho. Gente que ya está dentro del sector financiero, pero que no está trabajando en algo relacionado con las inversiones y le apasionaría cambiarse. Estoy pensando, por ejemplo, en auditores. Yo no soy auditor y quiero ser gestor, o quiero trabajar en equity research, o quiero trabajar analizando empresas e invirtiendo. Hostia, pues la auditoría es una base contable muy buena, si estás en una Big Four tienes una marca muy buena, pero no es el path natural. ¿Qué pasa? Que hay muchos auditores que quieren hacer ese cambio. Para yo diferenciarme y demostrarle al reclutador que tengo un interés real en finanzas y que estoy haciendo ya cosas, me saco el CFA1, y me está ayudando en ese cambio, ¿no? ¿Dónde veo también muy positivo? De hecho, hablaba justo ayer con una persona que está queriendo hacer eso y yo creo que toma una buena decisión. Ingenieros o matemáticos, ¿vale?, que tienen una base analítica muy buena, que tienen la cabeza muy buena amueblada, pero que se dan cuenta que trabajar en ingeniería pura les parece un coñazo y que les atrae las finanzas. ¿Qué pasa cuando un reclutador se encuentra ante ese perfil? Dice, este tío es listo, este tío tiene un par de salsa con ingeniería, es un tío que tiene capacidad de trabajo, que si le enseño va a ser capaz de aprender rápido, pero tienen 2 incertidumbres. Una, ¿cuánto voy a tardar en que coja los conocimientos básicos contables? Y 2, ¿realmente el interés financiero es genuino o es un tío que le ha dado un venazo y se me puede ir dentro de 2 años? Ese tío, si se saca el CFA1, ya
responde esas dos preguntas, que es, yo la base financiera ya la tengo, es decir, soy un ingeniero que además los conceptos básicos de finanzas los tengo ya, y además le he dedicado aquí 400 horas a algo, o sea que no estoy jugueteando, ¿no? O sea, esos serían ejemplos que se me han venido ahí rápidamente a la cabeza de cuándo recomiendo sacarte el examen CFA. Cosas quizá en las que no lo recomiendo. Mira, y eso no lo he dicho, yo creo que cuanto más joven lo hagas, más valor tiene. O sea, si ya te quieres sacar el CFA con 40 años, evidentemente, y no solo con el CFA, con cualquier cosa que hagas, el principal peso en tu carrera profesional no va a ser lo que estudies, sino lo que ya has hecho hasta ahora. Entonces, te va a aportar menos valor. Estoy pensando, por ejemplo, una persona que tiene 35, 40 años, que quiere trabajar en un departamento financiero en una cotizada, no te saques el CFA. Dedícale el tiempo a conocer, hacer networking con gente de ese sector, conocimientos específicos de reporting en cotizadas, una formación más ad hoc de algo de lo que exactamente quieres. Porque ahí ni el CFA te va a aportar unos conocimientos muy diferenciales, ni el reclutador va a valorarlo mucho. Y ahí no lo veo. No lo veo, por supuesto, y además es un perfil que a mí me encanta, en gente que profesionalmente es muy buena, pero que no le gusta estudiar. O sea, yo estoy pensando en dos primos míos, macho, que es que son muchísimo más listos que yo, que están en deseo, pero son gente con mucho don de gentes, con una capacidad en soft skills brutales, muy intuitivos, muy buenos gestionando equipos, pero que les da pereza estudiar, olvídate, porque va a ser un suplicio. El CFA es para gente que le guste estudiar y le apetezca. ¿A quién más no lo veo? Mira, no lo veo también en gente, por ejemplo, que me pasa mucho, ¿vale? Gente que está queriendo hacer un cambio profesional, está hasta los huevos donde está trabajando y necesita aire y dicen, oye, voy a estudiar un tiempo, ¿vale? Pero no saben a lo que quieren dedicarse. Si no tienes claro que quieres dedicarte a algo de finanzas, no hagas el CFA. En ese momento seguramente sea mucho más idóneo para ti que le dediques un año a hacer un MBA, porque ese MBA te va a hablar de distintos campos y tú luego pues ya decidirás si te gustan más los recursos humanos, o te gusta más la estrategia, o te gustan más las finanzas, o te gusta más el marketing, o te gustan más las ventas. Pero es que el CFA es finanzas, y de segundo finanzas, y de postre finanzas. Entonces, si no tienes claro que te gustan las finanzas y te quieres dedicar a ello, o no te gusta mucho estudiar, o eres muy mayor y a lo que quieres dentro del sector financiero no es de inversiones, el CFA, oye, si es para un reto personal y tienes mucho tiempo, fenomenal, pero no te va a dar un rendimiento altísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Foucault, por tu tiempo. Yo creo que ha sido una charla muy útil, sobre todo para el que esté planteándose hacer el CFA, ¿no? Yo creo que es una titulación bien interesante, no para todo el mundo. Y no sé si quieres añadir como cierre algún tema más. Añadir nada, simplemente como cierre agradecerte la entrevista, que les queda a gusto que te haga preguntas a alguien como tú, que tiene un conocimiento profundo del sector financiero, que te dedicas y trabajas en el sector financiero, y no solo eso, sino que además has aprobado el CFA nivel 1 y te has enfrentado al CFA nivel 2, por lo que las preguntas que hacías eran las típicas preguntas que se hace a alguien que se está planteando esto, o sea que yo creo que has llevado la entrevista espectacular y me encanta y me lo pasa muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias.